Suscríbete a la Panterita. Te dijo bien, extraño. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Lasca, el primer y único laboratorio de productos biotecnológicos en Paraguay. Personal, la red de fibra óptica más rápida del país. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100, supera todo. Los Sarrap, de Garelli Estructuras. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. El día a día en noticias a nivel monumental. 1080 AM es Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. Arrancamos Fútbol a lo Grande a través de Radio Monumental. ¿Cómo te va, Denis Caniza? Fabián, buenos días. ¿Cómo estás, Víctor Villalba? ¿Qué tal? Buen día para todos. Nos acompaña y es un gusto tenerlo en la mesa de Fútbol a lo Grande para hablar de esto que nos apasiona, para debatir, para comentar, para que también nos brinde su punto de vista. Jorge Martín Núñez, aquí en la 1080 AM Radio Monumental. ¿Cómo te va, Jorge? Es un placer. Bien, Fabián. Para mí es un placer compartir contigo, con la audiencia y con todos los panelistas. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de esto que nos gusta, debatir, intercambiar. Siempre es bueno porque se enriquece la audiencia. Tal cual. Bien, seguida con Diego también. Aníbal El Choco Vera en los controles de Radio Monumental. A las 12, conferencia de prensa en Cerro Porteño. Será la presentación oficial de Jan, luego de su extensión del vínculo, de su contrato con la entidad azulgrana. Entonces estaremos con eso también, con la conferencia de prensa que se va a dar en Cerro Porteño, con relación, repito, a la presentación del arquero brasileño. Hoy fecha también de presentación de las candidaturas en Cerro, de cara a la próxima asamblea. Sí, las listas completas en Cerro Porteño. El día de hoy se presentan, sabemos que Juan José Zapag estará al frente de una de las listas, la oficialista. Luego el señor Julio Ullón es otra de las alternativas y Rubén Recalde. Son los tres que pugnarán el 30 de enero por la presidencia de Cerro Porteño. ¿Cómo te va, Diego? Hola, Fabián, equipo, un gusto. Bueno, a la espera entonces de lo de Cerro, ya se acopló Miguel Zamudio al plantel de Libertad. Nosotros informábamos el día de ayer en horas de la mañana. A la tarde Libertad hizo el anuncio oficial y ya a estas horas está en Mingaguazú con el plantel Gumarelo, otra nueva figura experimentada que suma el cuadro repollero a su plantilla con Miguel Zamudio y sus 35 años sumándose al equipo de Garnet. La Agrícola S.A. de Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursal en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catueté y San Cristóbal. Que ningún dolor arruine tu verano, Quitadol, la marca más reconocida del Paraguay, ello Puy-Chopé, Quitadol. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. Pichugón Navex,
Prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Estamos atentos a un tema que tiene que ver con Olimpia también, con esto de la sanción de la FIFA. Tratar de conocer más detalles de cómo viene la mano y cómo van a ser, porque la cuestión de las contrataciones o los fichajes no solamente abarca el plantel profesional principal. Sí. Entonces hay muchas dificultades. No puede tener movimiento ni en inferiores, ningún tipo de fichaje, desde la sub-14 en adelante. Bueno, qué complicaciones, ¿no? En este momento con toda esta cuestión que tiene que ver con la sanción. A Olimpia, de a poquito nos vamos acercando a lo que será el partido de la selección nacional. Va a ser el primer partido oficial. Estaba escuchando declaraciones de Diego Alonso, el técnico uruguayo a medio de aquel país, a Sport 890, y destacó mucho al cuerpo técnico de Paraguay, destacó mucho a Guillermo Barros Esqueloto, entre otras cosas, dijo de que ya contra Paraguay mucho que se vea su idea. Tuvo un discurso algo similar al de Guillermo Barros Esqueloto cuando llegó a su Unión Paraguay. Recuerdan que cuando se le consultaba sobre su esquema, sobre cómo iba a encarar, sobre cuál era su idea de juego, dijo, eso mucho ahora no importa, hay que ganar y después ir viendo cómo le vamos brindando a los jugadores la idea que tenemos. Y Diego Alonso mencionó algo similar, que contra Paraguay es salir a proponer, a ganar y después ver qué tanto puede hacerle llegar su idea, su impronta a los jugadores de la selección uruguaya. Y vamos a ver un duelo de dos selecciones absolutamente necesitadas en aquel partido en la Nueva Olla. ¿Puedo tirarle ya de entrada una de bienvenida a Jorge Núñez, ya que hablamos de selección? Una pregunta de bienvenida. ¿Los Romero sí o no para este combo, Jorge? ¿Convocados te parece que deberían estar o la inactividad hace que no esta vez? Y es una situación muy compleja, porque indudablemente son dos futbolistas de jerarquía, de mucho nivel, y que las veces que han tenido la oportunidad de defender la casaca Paraguay lo han hecho de buena manera. Y nos topetamos también con la cuestión de que tienen inactividad, no están con clubes, entonces es algo muy complejo, en donde me imagino que el cuerpo técnico de la selección seguramente también estará analizando muy bien, pero en lo personal me parece que no, porque hay gente que sí está con ritmo futbolístico, y bien lo dijeron, que es partido de 6 puntos, entonces a veces podemos olvidar toda la calidad del talento por tener a la gente que está al 100% en todo. Porque Denis viene siendo firme con eso. Tajante, no, pero creo que lo van a convocar. Por algo ya están entrenando ahí en Ipane. ¿Vos relacionas directamente la cuestión? Relacioné directamente con eso. No creo que le dejen afuera ahora. No, pero yo creo que es para tenerlo en ritmo, como para que no practiquen en su casa, en soledad, o en campos sintéticos como se habían filtrado las fotos el año pasado. Pero yo no creo que estén en la selección, es mucho tiempo, 7 meses inactivos, y no sé, y ayer hablábamos en realidad, no quiero que suene fuerte, pero ¿cómo tomarían los jugadores que están activos, que vienen rindiendo alto y algunos se quedan fuera, se quedan con las ganas, y futbolistas que es cierto, tienen calidad, pero hace 7 meses que ni siquiera practican con un plantel, están en la selección? No, será un análisis profundo de Barros Esqueloto, pero está esa situación. Aquí nosotros no dudamos de la capacidad de los jugadores. Que quede claro eso. Que quede claro totalmente. De hecho no pasa por ahí. Acá no somos, porque algunos me tildan de que soy muy olimpista, que no les quiero a los Romero, mentira. Acá yo no soy olimpista ni cerrista. Y la otra vez, la otra vez un mensaje que no leímos. ¿Tenía que ver con eso? Sí, tenía que ver con pero eso. Pero esa es una tontería que yo ¿verdad? No sé, la gente que no razona, que no va más allá de la cuestión y que no profundiza, se queda con esa cuestión muy... Claro. No sé, es más, para mí el día de mañana cuando tengan nuevamente club y que estén jugando, yo le daría la cinta capitana a Ángel por lo menos. Es un jugador que demostró estar a la altura de la selección paraguaya. Bueno, si vamos a entrar en aquello de camisetear, no sé, me parece algo muy superficial y no entrar en el análisis que realmente requiere la situación, porque lo que preocupa es que ni siquiera se avisora una solución para los Romero en cuanto a futuro equipo. Eso es lo que más preocupa, porque si uno dice, bueno, están en negociaciones y uno sabe que podría darse ya la próxima semana y tener por lo menos, no sé,
empezar a trabajar con un cuerpo técnico y después ver cómo se van acomodando, pero ni siquiera eso. Y acá hablamos de la condición física porque ya se notó en el último combo. Y yo creo que eso no se puede tapar. De que se notó que le costó a los dos, porque los dos tuvieron minutos en cancha. Y uno sabe bien que Ángel Romero con ritmo futbolístico y es capaz de marcar diferencia. Sí. Y lo demostró en esta misma eliminatoria con la selección. Por algo fue el jugador más determinante en algunos partidos. Ojo que en la cuestión de, si vamos a correr, corre cualquiera, eso es categórico. Pero como nuestra selección viene con una cuestión muy compleja, no viene muy bien, eso tampoco ayuda a este momento de ellos, porque si futbolísticamente la selección viene bien, es más fácil insertarlos y por ahí se nota menos la inactividad. Pero es compleja toda la situación. Y sobre todo, Jorge, cuando generalmente la selección se recuesta y mucho en la calidad de ellos. Tal cual. Cuando vos casi que delegás la cuestión futbolística en estos jugadores que te marcan la diferencia estando bien, pero no están en un momento futbolístico ideal porque no tienen equipo, entonces ¿cómo haces? Y después le culpas a ellos porque la selección no rinde. Y yo creo que al final hasta está ese riesgo. Se los convoca, juegan, no rinden, y los que, con el perdón del término, los que van a ser puteados van a ser ellos. Y yo creo que ahí va a ser pura y exclusivamente responsabilidad del técnico, porque el que decide es el técnico. No creo que se pongan solo en la selección los jugadores. Hay una cuestión allí para analizar, para ver, para debatir, porque se viene un combo demasiado especial en cuanto al calendario, y de esto venimos hablando hace rato, y los romeros siguen sin concretar equipo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales en Casa Central, Avenida Eusebio Ayala, casi R2 de Mayo en Asunción, y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en la avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en redes sociales, Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacia Catedral. Desde 1905, amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Esta cuestión de la preparación del periodo de trabajo. Y Uruguay, que tiene esta particularidad, que va a tener, que se me permita el término, un preparador físico prestado. Porque con Diego Alonso en Uruguay va a trabajar el preparador físico del Atlético de Madrid, Ortega, que trabaja con Simeone. Óscar es el nombre. Y él solamente se va a sumar para la fecha FIFA, va a trabajar con la selección uruguaya y después se acopla de nuevo a los trabajos del Atlético de Madrid. A algunos les puede gustar, otros no. Otros prefieren que esté el trabajo en conjunto del cuerpo técnico 100% metido en la selección, pero es lo que va a ocurrir con el cuerpo técnico de la selección uruguaya, con un preparador físico que, repito, va a seguir ligado al Atlético de Madrid, pero que a la hora de la fecha FIFA va a trabajar con Diego Alonso. Estamos en comunicación con el doctor Gerardo Acosta. ¿Cómo le va, doctor? Fabián le saluda. ¿Cómo está? Buenos días, Fabián. Un saludo para vos, tu compañero y la audiencia. Varios puntos. Quiero arrancar, si nos puede ilustrar, doctor, el caso Mateus. Se abrió el frasco B, la contraprueba, volvió a dar positivo. ¿Qué camino puede tomar el atleta a partir de ahora, doctor? Y él tiene que hacer su defensa ahora, que yo tengo entendido que por el tipo de sustancia que según lo que leí había aparecido, supongo que sus abogados van a explorar la posibilidad de una contaminación de los suplementos alimenticios. O sea, lo de la prueba B yo creo que hicieron para ganar un poco de tiempo, para tratar de conseguir algún otro elemento de justificación, y ahora que es el momento en el que él tiene que hacer su explicación y su defensa, se le va a llamar a una audiencia y bueno, y después se decidirá la sanción. Yo creo que él, si tiene alguna posibilidad de evitar las sanciones, por el lado de la contaminación. ¿Y esto cuánto tiempo más o menos lleva de nuevo todo el proceso, doctor? Y depende mucho de la disponibilidad de los miembros del tribunal que tiene que resolver.
Eso depende más que nada. No te voy a decir cuánto, porque él va a tener que presentar su alegación, se van en 15 o 20 días y después le van a citar una audiencia. ¿Él puede librarse de una sanción o lo máximo que puede conseguir es que no sea tan de tanto tiempo, tan grave, digamos? Si llega a probar la contaminación, se puede librar la sanción. Se puede librar de la sanción. Sí, llega a probar contaminación. Ya. Pero en el caso, por ejemplo, el jugador con contrato, ya en este momento, al tener de nuevo este resultado, ¿Cerro ya puede accionar para rescindir el contrato con el futbolista o eso se debe aguardar a la defensa del futbolista? ¿Cuáles son los pasos, los trámites? Y depende de lo que yo supongo que el jugador está en contacto con Cerro Porteño y depende de lo que él va a alegar en su defensa, ¿verdad? O sea, si el jugador no tiene la posibilidad de probar contaminación o algo que le exonere completamente de responsabilidad, evidentemente la sanción mínima, la sanción que va a recibir va a ser por lo menos de 2 años si es que logra defenderse con algo, si no es 4 por el tipo de sustancia. Entonces la gente de Cerro, para definir si termina o no el contrato, tiene que analizar qué es lo que está preparando el chico como defensa, porque de acuerdo a eso va a poder definir qué camino seguir, porque si le llegan a rescindir el contrato y después el jugador es exonerado de responsabilidad porque logró probar, por ejemplo, una contaminación, el Cerro va a asumir una responsabilidad porque va a tener que pagarle todos los salarios, va a tener que explicar por qué le rescindió el contrato ante una situación como una exoneración de responsabilidad. Claro, yo creo que el Cerro tiene que ir de la mano con el jugador, saber lo que está haciendo para determinar qué hacer como club. Justamente. O esperar que salga la sanción. Sí, justamente a eso apuntado, o sea que Cerro no puede precipitarse en tomar una decisión porque también después puede asumir consecuencias si es que digamos, se le concede la defensa al futbolista. Exactamente. Ahora está suspendido, el contrato de trabajo está suspendido, ellos no le están pagando el salario ni nada. Y eso sí no hay problema porque el jugador está suspendido. Pero rescindir el contrato y que después el jugador eventualmente logre una exoneración de responsabilidad, eso le genera una responsabilidad a Cerro. Doctor, y por su experiencia, ¿alguna vez sucedió eso? De que después de salir positivo en el frasco A y en el frasco B, finalmente se compruebe la inocencia del jugador. ¿Alguna vez pasó eso? Sí, acá en Paraguay ya hubo casos probados de contaminación. O sea, no es algo... Simplemente no es algo descabellado. Si me está preguntando eso, no es descabellado. Es más, yo por curiosidad traté de averiguar cuál es el suplemento alimenticio que consume y aparentemente consume un suplemento alimenticio que compró en Brasil, y en Brasil hay marcas que tienen casos de contaminación, así que no es nada descabellado lo que te estoy diciendo. Y seguramente por ese lado va a ir la defensa del futbolista atendiendo estos antecedentes que nos cuenta, doctor. Y creo que sí, hasta donde yo escuché, el jugador viajó a Brasil casi inmediatamente después de que tuvo el resultado positivo a hacer algunas investigaciones de los suplementos que estaba tomando. Eso es lo que yo escuché por la prensa, no sé de dónde. Así que me parece que ellos están trabajando sobre esa hipótesis. Doctor, cambiando de tema, y aprovechamos que usted es especialista en derecho deportivo, con esta sanción que tiene Olimpia de no poder incorporar jugadores, eso abarca también a las categorías formativas. Olimpia no puede hacer movimientos de pases, por ejemplo, la sub-14, sub-15, etcétera, etcétera. Mira, yo ayer leí lo que dice el reglamento, y el reglamento dice prohibición de inscribir jugadores, y no discrimina entre ninguna categoría. Así que yo supongo que, salvo que pidan alguna aclaración a FIFA, y FIFA le diga otra cosa, yo entiendo que es una prohibición total. Porque el reglamento no discrimina. Cuando habla de la sanción dice prohibición de inscribir jugadores por 2 periodos de transferencia, y no hace ninguna discriminación si son profesionales, amateurs, lo que sea. Perfecto. Entonces, justamente por eso le consultábamos la interpretación que usted tiene, porque como que hay una confusión en el ambiente y aparentemente dentro del propio club, porque están intentando fichar jugadores inferiores, pero entonces eso no sería posible hasta que pague la deuda con Dinamo Kiev. Ni siquiera para la categoría más baja de inferiores va a poder fichar futbolistas. Mira, yo al comienzo también estaba en la confusión porque estaba convencido que el reglamento decía prohibición de contratar jugadores. Pero ayer un colega de ustedes me llamó a preguntar fuera en ninguna entrevista,
y me metí al reglamento a leer otra vez para saber cuál era lo que decía el actual, que es del año pasado, y dice prohibición de inscribir, no dice prohibición de contratar, porque si dice prohibición de contratar podemos pensar que se refiere a jugadores profesionales, pero al decir prohibición de inscribir, el reglamento no discrimina entre la inscripción de la misma para un profesional o un aficionado. Eso es lo que te puedo decir, pero no sé cómo interpretará la FIFA su norma. Está correcto. Gracias, doctor, por su tiempo, muy amable. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Adiós, el doctor Gerardo Acosta. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés, aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información comunicate al 218-4000, Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Medilife queremos cuidar tu salud y la de tu familia, por eso te ofrecemos descuentos de hasta el 75% en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo. Comunicate al 0982-186-386. Medilife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Brasil dio a conocer su nómina de convocados. Enseguida vamos a hacer el repaso. Brasil será el segundo rival de Paraguay en el próximo combo de eliminatorias, el partido del 1 de febrero en Belo Horizonte, 21:30. 21:30, exactamente, en el Mineirão. En el Mineirão, en Belo Horizonte, el partido ante Brasil. Enseguida estamos con la nómina. Cuando compras cables, decidí tranquilo. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a apostar de manera segura y confiable. No formes parte de la ilegalidad. Apostá.la, apostá legal, apostá sin riesgos. Vuelve la tan esperada Semana Naranja de Tupí con descuentos increíbles en toda la línea de electrodomésticos y vuelve con todo. Esto es hasta el sábado 16 de enero. Vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas. Y atención, porque todas las personas que realicen sus compras hasta el 31 de enero participan del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022 y 100 premios más. Compra a través de www.tupi.com.py. También llamando al call center 021-569-9000 o a través de todas las redes sociales. La gente sabe. 11:52. ¿Sabías que el 75% del desgaste del motor ocurre durante el arranque y el calentamiento? En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralo en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Denis de Central jugó mucho tiempo en la selección de lateral. Enseguida con Jorge también su experiencia en la selección, porque es muy válida para lo que se viene. La selección nacional que tiene que afrontar los partidos de las eliminatorias contra Uruguay y contra Brasil. Cuida de tu vehículo cargando en las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Para más información comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Vuelve la tan esperada Semana Naranja Tupí. Estamos en comunicación con Valeria Jiménez, gerente de marketing de Tupí, para que nos cuente detalles sobre esto que presenta a la gran clientela de Tupí. ¿Cómo te va, Valeria? Buenas tardes. Muy buenas tardes, y es así mismo, volvió la tan esperada Semana Naranja a Tupí Electrodomésticos y volvió con todo en esta primera edición del año 2022. Tenemos un sinfín de artículos tecnológicos con muchísimo descuento y un sinfín de beneficios para todos nuestros clientes. Así que invitamos ya a que puedan venir a nuestro showroom en este fin de semana que se viene, que puedan venir a disfrutar y a prepararse con lo mejor en artículos tecnológicos para comenzar el 2022 con todo. También te comento que esta fiesta de descuento se vive también en nuestra tienda web, así que puedes ingresar a www.tupi.com.py, en donde vas a encontrar todos los beneficios, todos los descuentos que también tenemos en nuestro salón de ventas de Tupí Iruiza. También te comento que tenemos una exclusiva zona pick-up en donde puedes pasar a retirar tu pedido 2 horas después de haber hecho tu compra, así que con todas las facilidades, con muchísimos beneficios y lo más importante, con el descuento que todos nuestros clientes se merecen. Muy bien, hasta el domingo 16 con precios únicos, así es que la gente sabe. Tupí para acercarse, o allí, como bien comentabas,
en las distintas plataformas también como para poder realizar sus compras. Y recordar, Valeria, que también se viene el sorteo de la camioneta Ford Ranger y otros premios más, un montón de premios más, con las compras que vienen realizando desde octubre y que tienen tiempo hasta el 31 de enero. Se viene el sorteo, así es que la gente tiene que seguir haciendo sus compras. Asimismo, últimos días ya para participar del super sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022, la camioneta más rápida e inteligente del mercado, que la tenemos estacionada sus últimos días ya que está acá en nuestro showroom, porque después ya se va a la casa del ganador o la ganadora de esta camionetaza que vamos a regalar a finales del mes de enero y primeros días del mes de febrero a uno de nuestros clientes. Excelente, excelente. Entonces la gente tiene que apresurarse hasta el 31 de enero con este tiempo para realizar sus compras y participar del sorteo de la camioneta, pero también de otros centenares de premios. Gracias a Tupi, premiando la fidelidad de sus clientes. Gracias, Valeria, por este tiempo muy gentil. Muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Adiós, Valeria Jiménez, gerente de marketing de Tupi, la gente sabe. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas de 449.000 guaraníes. Escribimos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Invierta en bienes raíces en la urbanización Latania en Campo 9, la ciudad con más desarrollo industrial del Paraguay. Urbanización Latania, una zona exclusiva para tener tu negocio, casa propia, frente a la terminal de ómnibus y a una cuadra de la ruta número 2, kilómetro 211. Consultas al 0972-182-020. Latania, bienes raíces. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Con Asismed, consulta de manera segura en el call center médico sin salir de tu casa. Podés realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios, consultar tus resultados de estudios y todo desde la comodidad de tu casa. Línea habilitada 021-288-7000, porque siempre buscamos lo mejor para vos. Asismed, toda la vida. Porque siempre de lateral en la selección en algún momento un poco más adelante, de volante. Sí. ¿O los partidos que te tocó jugar con la selección de lateral siempre? No, en las clasificatorias para Alemania, un par de partidos el Maño me había puesto en la posición de volante por izquierda. Volante por izquierda. Volante por izquierda, sí. Jugué de lateral y de volante por izquierda, pero fueron muy pocos partidos, fueron más las veces que actué de lateral por izquierda. ¿Y en los clubes? En los clubes sí, en los clubes también tenía esa facilidad porque a veces costaba la marca con algún que otro delantero y priorizaban la marca a los entrenadores y entonces tenía la posibilidad de jugar más adelantado, de volante por izquierda. De volante por izquierda, aprovechando también la pegada, la posibilidad de ganar raya de fondo de los centros, un sector que siempre, históricamente, y no hablo solo de la selección, costó encontrar en el fútbol paraguayo, yo no sé por qué. Y cuesta mucho porque a mí me tocó la posibilidad de jugar en formativas y cuando vienen los chicos empezás a apuntar las posiciones y muy pocos son los que te dicen que son defensores y menos lateral. Generalmente te dicen extremo por izquierda, volante por izquierda y al final cuando empiezan a jugar te das cuenta de que tienen condiciones y van yendo para jugar al final de lateral izquierdo de esos jugadores y si te das cuenta hoy son los más buscados porque son jugadores que aparte de marcar en lateral tienen también la proyección. Pero ¿pasa solamente por esa decisión del chico o no se profundiza en el trabajo con algunos entrenadores en formativas, no se insiste en decir, bueno, acá vos tenés condiciones, vamos a trabajar, te voy a corregir lo que hace falta corregir? Porque a mí me llama la atención y pasó algo muy particular, Víctor sabe, Denis sabe, porque en Fútbol a lo Grande TV y también aquí al mediodía hicimos la selección del campeonato local de acuerdo al rendimiento de la temporada pasada. Hicimos el equipo A y el equipo B. ¿Recuerdan? Sí. ¿Cómo nos costó encontrar al lateral izquierdo que se destaque? Sí. Porque íbamos al arco y generalmente había coincidencia. Después en los otros sectores tal vez alguna duda, pero si Denis elegía uno, Víctor elegía otro, y uno decía, bueno, cualquiera de los dos puede porque demostró que tiene potencial. Llegábamos al lateral izquierdo y decíamos, lateral izquierdo, y nos quedábamos todos pensando. Y es algo que se repite en ese puesto porque salvo tu caso, el caso de Claudio Morel, Aureliano en algún momento, después tuvimos que improvisar en la selección
con el lateral? ¿O era central o era un diestro que se desempeñaba por izquierda? Siempre se tuvo que buscarle la vuelta a ese sector, y Denis sabe muy bien, central en todos los equipos, y en la selección tenía que cumplir esa función. Sí, mucho tiempo yo jugué de lateral izquierdo. Pero un tema importante que tocaste ahí, Fabián, el de las formativas. Hoy en día no se preocupan de formarle a los jugadores. Más bien los entrenadores quieren ganar los partidos, y no es esa la idea de las inferiores. Se le tiene que formar, enseñarles y, como decir, tratar de preparar el lateral izquierdo, que no tenemos realmente. Pero es un tema a profundizar, el tema de las formativas. Pero el tema es que los clubes no te tienen paciencia, Denis. Deberían de tener paciencia en la formativa. Jorge, vas a ver perfectamente. Perdés 5 partidos seguidos. ¿De qué te sirve acumular trofeo en formativa? ¿De qué te sirve? Yo prefiero acumular jugadores en primera división que de trofeo. Pero toda la razón del mundo, pero el tema es con los clubes. ¿Y los directivos? Bueno, una vez tenemos que mejorar. No, lógico. No, nadie está diciendo que no tenés razón. Al contrario, yo creo que acá coincidimos todos que ahí empieza la cuestión. Pero a veces también con los directivos de los clubes. Entonces tenemos que cambiar los directivos. El page ante tenemos que también, ¿verdad? Tenemos que cambiar de directivo entonces. No sé la mentalidad de los directivos, sí. Okay. Estoy de acuerdo yo con Tampoco vamos a generalizar, pero Jorge sabe, ¿cuántas veces? No, coincido plenamente con lo que comenta Denis. Nosotros, si realmente tenemos que apuntar a lo que hace la elite del fútbol, es formar y sacar buenos futbolistas para el futuro. Los títulos en las formativas es para el ego seguramente de algún directivo, de algún entrenador, pero no sirve de mucho. Como decían, una vez leí el gráfico y decía que en tal categoría, en tal año salieron campeones de todo, y me parece que llegó uno a primera división. O sea, acumularon. Pero muchos se dan cartel con eso. O sea, los directivos generalmente escuchamos dicen, tal equipo dominó la formativa, ganó 6 de 7 y hay que cambiar esa mentalidad, porque realmente es bueno ver en un futuro no lejano 6 jugadores de la casa formados bien y que ya tienen posibilidad de jugar constantemente, independientemente de los títulos. Tal cual. A veces acumulan más títulos que jugadores subidos a la primera división. Coincido. Bien, arranca la conferencia. ¿Cómo te va, Joel Filipica en los controles? Ahora en Fútbol a lo Grande. La conferencia de prensa en Cerro Porteño, presentación de Jan Fernández. Habla su vicepresidente Juan José Zapac. Tenemos el audio, gentileza de Tigo Sports. Los socios cancha, para el pueblo azurana del país y del mundo. Estamos muy felices, muy satisfechos, porque terminando el campeonato nosotros nos habíamos enfocado en algo importante para todo un país futbolero, como es la mitad más uno de la República. ¿Cuál era? La de renovar con Jean Pablo Fernández, que no solamente hemos renovado, hemos adquirido un porcentaje muy importante de su pase por 4 años, para que nuestro goleiro sea el próximo goleiro para los próximos 4 años, por supuesto peleando el puesto Jan, pero con mucha satisfacción. Hemos, como dije, logrado una buena negociación que empezó y terminó ya la semana pasada con la llegada de él para la pretemporada. Es una apuesta muy grande para el club y muy grande para el pueblo cerrita. Sin mayores detalles, lo importante es tenerlo para Copa Libertadores, Campeonato, Apertura, Clausura, todo lo que tengamos que jugar este año. Y bueno, misión cumplida, podemos decir. Jan, hoy ya sos nuestro goleiro principal, por decirlo así, pero ya sos jugador del Club Cerro Porteño, ya no está a préstamo, ya sos propiedad del Club Cerro Porteño. Así que gracias por la oportunidad, ¿verdad? A Sao Paulo, a mismo a tu representante, a vos que quisiste volver. Así que la vamos a romper juntos, no tengo ninguna duda, con trabajo, con esmero, con humildad. Vamos a hacer una gran campaña. Así que bienvenido hoy como nuevo jugador del club, propiedad del club, para trabajar juntos en todo este año 2022 al 2025. Bienvenido, Jan. Es un honor tenerte de vuelta. Muchísimas gracias. Yo no sé hablar muy bien aún, pero yo voy a intentar. Y yo estoy muy contento, muy feliz de
de volver acá a Cerro y ahora ser un jugador de Cerro. El prede acá sabe que una de las cosas también principales para yo cerrar acá, firmar mi contrato acá, también fue él, Ariel, toda la dirección, el profe Chiqui, mi familia. Creo que todos tuvieron una participación importante para que arreglamos todo y firmamos acá en Cerro. Y yo tuve una mitad de año pasado muy feliz, donde conseguimos lograr el clausura, uno de más importantes de año pasado, y ahora estoy muy contento de ser oficialmente jugador de Cerro. Y como yo dije al final de clausura, como viajar y IGC. Este año vamos por más. Gracias. Damos inicio a la ronda de preguntas. Pedro Torres, Tigo Sport. Buenos días, doctor Juan José, doctor Ariel, para Jan, para todos los presentes. Tengo una pregunta primero para Jan, simple. ¿Qué es hoy Cerro Porteño para vos, en este momento de tu carrera? ¿Cómo lo definís? Difícil definir así en una palabra lo que es Cerro para mí, pero hoy en mi vida, hoy es el club que yo tengo que defender con toda mi vida, porque es el club que va a ayudar no solo a mí, pero a toda mi familia, y yo voy a retribuir esta ayuda en la cancha, ganando lo que tenemos que ganar y dejando mi vida en la cancha siempre por esta camisa. Independientemente sea para el doctor Juan José o el doctor Ariel, ¿qué detalles podemos conocer? Porque entendemos, se divide en porcentaje del pase, o hay una gran parte que hoy queda para Cerro Porteño dentro de esta inversión que está realizando el club al obtener a Jan procedente del San Pablo. Sí, yo creo que antes que nada es muy importante que Jan tiene contrato con Cerro a partir de hoy por 4 años. El porcentaje del pase es en su mayoría del club, y quedamos como socios con el San Paulo y con el Bahía, que es su club originario. Así que estamos muy contentos porque nos garantiza contar con él por 4 años, y estamos seguros, como dijo Juan José, que va a ser de muchos éxitos. Juanma Figueredo, ABC Cardinal. Buenos días a todos, ¿cómo están? Jan, en este caso, ¿qué te llevó a aceptar la propuesta de Cerro Porteño? Por todo lo que significó por tu carrera, seguramente volver a retomar tu nivel, a conseguir cosas importantes con un equipo de primera aquí en Paraguay. Y en ese sentido también consultarte si es que ya pudiste conversar con el profe Chiqui sobre lo último que ocurrió en el partido de la Supercopa del año pasado. Sí, este tema de Supercopa creo que ya pasaste, se quedó atrás, y este año vamos a conquistar mucho más cosas. Y lo que me hice firmar acá, querer seguir acá, fue la recepción de todos acá del club, la hinchada, no solo conmigo, pero con toda mi familia, siempre bien afectivos, nos recibieron mucho bien acá. Todos ayudaron un poco, el Prede también fue muy importante para que yo me quedase acá. Me llamando todas mis vacaciones, estaba Ariel, todos, y creo que todos debe participación importante para yo me quedar acá. Matías Lugo, Radio 1000, Fútbol a 1000. Muy buenas tardes, Jan, bienvenido de vuelta. Buenas tardes, doctor Ariel, doctor Juan José. Bueno, la pregunta para Jan, me imagino que te enteraste, ¿no?, lo que el Tribunal Disciplinario dictaminó justamente el día de ayer, de la suspensión de los 3 partidos. Quería consultarte si, teniendo en cuenta que fue un torneo aparte de lo que es apertura y clausura, si te pareció justa tu suspensión. Y para el doctor Juan José y para Ariel, sea a quien corresponda la pregunta, si existe alguna cláusula, digamos, en el hipotético caso de lo que pueda llegar a pasar en las elecciones.
Sobre el tema de la suspensión, sí, yo miré y yo hice una cosa que en Brasil es normal, pero tengo que me enterar que no estoy en Brasil, estoy acá. Pero en 6, 7 meses que yo estuve acá, yo miré cuánto quieren perjudicar nuestro equipo. Y tranquilo, es una competición aparte, no tiene nada que ver con apertura o con clausura. Pero si quiere me suspender, tranquilo, al final nosotros vamos a estar con la taza. Yo continúo un poco con ese para aclarar el tema. El tema, hemos recibido la notificación, ya se ha derivado a la vicepresidencia jurídica, que está vigente, y bueno, vamos a tratar, vamos a responder y vamos a trabajar en esa respuesta para ver qué podemos lograr. No la consideramos justa, pero bueno, lo que recibimos tenemos que tratar. Es un tema importante, no es un tema menor, porque empezar el campeonato completo para nosotros también es importante, así que no va a ser fácil revertir eso, pero sí vamos a defender como corresponde jurídicamente. Jorge Izquierdo, Gen y 970 AM Versus. ¿Qué tal? Buenos días, Jan, a los doctores Juan José y también Ariel. Jan, ¿qué significa para vos el hecho de que la directiva también haya asegurado a Rodrigo Popi Muñoz, quien va a ser también tu competencia junto a Miguel Martínez, el otro portero que tiene Cerro Porteño? Como que de cierta manera, si te referías, allí va a estar Popi Muñoz también para pelear el puesto de arquero de titular. Sí, es muy importante también Popi acá para nuestro equipo. Es una persona muy buena, que convivimos todos los días, tranquilo, un gran amigo. Tenemos otros también grandes arqueros como Miguel, como José Mieres, Antonio, todos están peleando por los puestos de arquero de Cerro, pero vamos a seguir como estaba, una competencia sadía, sin nadie hacer un mal a otro, una competición como siempre hicimos, como con una amistad muy grande. Doctor Juan José o el doctor Ariel Martínez, ¿costó tanto la negociación con Gianpablo? Porque pareciera ser que semanas atrás, cuando iba a ser Navidad, como que se iba, que se quedaba, estaba esa incertidumbre que se instaló. ¿Cómo fue finalmente para que se decidiera? Porque ya lo escuchamos a Gianpablo que decía que fue muy buena la recepción, que la charla con Chiqui Arce, con los directivos. De parte de ustedes, ¿cómo lo pueden descifrar eso? Bueno, con mucha gestión, mucho trabajo. Como escuchaste, no le dejamos ni descansar en sus vacaciones. La verdad que antes que se vaya ya no podía dormir en nosotros, o sea, ya estábamos encima. Ese era un objetivo personal, ¿verdad? Y también de la comisión directiva, porque el pueblo azulgrana lo pidió, ¿verdad? Y lo pidió muy fuerte. Hace rato que Cerro nos piden como un jugador que es jugador del año, elegido por el pueblo paraguayo, ¿verdad? No lo digo yo, lo dijo la prensa. Recibió un premio en la APF, lo recibió el doctor Ariel Martínez porque estaba ya de vacaciones. Así que fue un pedido muy fuerte, que lo tomamos muy en serio, y yo personalmente más que nunca. Así que nada más que gestión, trabajamos duro. Cuando se trata de un jugador de San Pablo no es fácil, son clubes grandes, ricos, importantísimos, no es fácil, pero la gestión estuvo en el día a día y fue muy buena, y fue encarada para cerrar la operación, y también muy costosa. Así que estamos hablando de un gran jugador que tiene un costo importante, por algo ya mostró lo que es. Así que es una apuesta de Cerro enorme y una tranquilidad también muy grande. Es un regalo para la mitad más uno de esta comisión directiva de Raúl Zapac, a través de una gestión personal, y también con el doctor Agüero y el doctor Martínez fuimos redondeando esta gestión. Así que estamos muy felices por este resultado. Ernesto Jiménez, 780 AM Deporte Total. Buenas tardes, Jan. El saludo también para el doctor Ariel, para el doctor Juan José. Bueno, Jan, lo que decía recién el doctor Juan José, ¿qué representa para vos haber terminado el año de esa manera en Cerro Porteño, hablando del 2021? Y si te imaginabas todo lo que ibas a vivir en Cerro Porteño cuando te tocaba llegar el primer día aquí en el club, y aprovechando también, ¿qué le podés decir al hincha de Cerro Porteño que desde el día 1 del 2022 pedía por tu continuidad en Cerro? Muy rápido.
Puede repetir la pregunta. Puede repetir la pregunta. Mucho más despacio. Más lentito. No, ¿qué representa para vos haber terminado el año de la manera que terminaste en Cerro? Y si te imaginabas vivir todo eso desde el día 1 llegando aquí a Cerro Porteño. Sí. Yo no imaginaba que iba a ser mi primera vez que yo salía de mi país. No conocía la cultura, como la lengua también. Yo no hablaba español, no hablo aún, estoy aprendiendo, pero yo imaginaba de la grandeza del club, como era, como tenía una hinchada apasionada, enamorada acá se llama, ¿no? Una hinchada grande, enamorada. Y la Copa, infelizmente estaba el tema de la pandemia, no tuvimos nuestra hinchada, pero después creo que también la hinchada fue muy importante para nuestra retomada en clausura, porque después que volvió nuestra hinchada, nuestro equipo arrancamos y conseguimos lograr la clausura. Pero yo me quedé acá también por la hinchada, por el tema de cariño que tuve por mí, por mi familia, mi señora, siempre que está conmigo en la calle también recibe ese cariño. Y como yo hablé al final de clausura, yo hablé en guaraní, viajar y irse, y hasta el próximo año, y gracias a todas las empresas, y acá estoy, hasta próximo, hasta 4 años próximo. Cerramos así la conferencia de prensa de nuestro arquero Jan Fernández. Agradecemos a los medios de prensa por su presencia. Bien, ahí está lo que decía Jan Fernández, el arquero de Cerro Porteño, con Juan José Zapac, vicepresidente de la institución, candidato a presidente en las próximas elecciones, y estaba el doctor Ariel Martínez también, que aclaraba la parte más importante del porcentaje de la ficha de Jan para Cerro Porteño, pero también quedan como socios. Hay una división entre San Pablo y Bahía. Exactamente. Entonces vale esa aclaración que hacía allí el doctor Ariel Martínez, gentileza de Tigo Sports, la conferencia de prensa en Cerro Porteño. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Tokio Magna con el pacto de confianza NGO. Tu billetera personal está en todo el país, podés pagar en los comercios que cuenten con el POS Infonet y recibir hasta 1 GB de regalo, mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar. Disfrutar y compartir Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Fíjate en los premios de CNT, en el Pozo Grandioso, una robusta pickup Fiat Strada Adventure, más una lancha Fokker diseñada por la Porsche, 100 millones más un Volkswagen Gol 0 kilómetro en la doble chance, 700 millones de guaraníes más una Hyundai New Santa Fe en el Pozo Poderoso, y por número de cartón salen sí o sí 100 premios en efectivo, 3 generadores eléctricos cabinados y 2 automóviles Volkswagen Gol 0 kilómetro. Animate a soñar, CNT, por solo 10.000 guaraníes, Sheporemoy. 12:17, ya seguimos. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680, en las redes sociales como Colegio Iberoamericano, o ingresá a ibero.edu.py. Estaciones Shell en todo el país, ya podés cargar los combustibles más avanzados en Asunción, Mariano Roque Alonso y Luque. Hay sorpresas y regalos para los primeros clientes. Llena el tanque con los mejores combustibles. Shell, volvimos, volvé. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes, que nos elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia, Movement That Inspires. ¿Qué pensás de Jan? No digo como arquero, Jorge, porque me parece que no entra en discusión la calidad que demostró como arquero en Cerro Porteño. Fue demasiado importante en muchos partidos de Cerro, pero de esas actitudes que ya a Francisco Arce le molestaron, y el propio técnico de Cerro fue muy claro en sus conceptos cuando hablaba sobre eso, de que muchas cosas le tuvo que transmitir a Jan para que cambie, que no es lo mismo el manejo en el fútbol brasileño, con algunas cuestiones, algunos gestos, y con lo que se vive en el día a día en nuestro fútbol. ¿Cómo ves esa particular manera que tiene de vivir los partidos en las previas, los durantes, Jan, repito, más allá de la calidad técnica que no se discute? Y para nuestra idiosincrasia
del fútbol paraguayo es raro, pero indudablemente al hincha de Cerro le gusta. ¿Y por qué le gusta? Porque aparte de eso viene aparejado las muy buenas actuaciones que tuvo a lo largo del torneo. Transmite mucha seguridad y lo hizo de muy buena manera. La cuestión del carácter, el temperamento, seguramente lo irá trabajando tanto él como toda la gente que lo rodea, pero es más fácil a un futbolista bajarle los decibeles que pedirle que tenga más decibeles o más carácter en algún momento dado. Y en este tipo de instituciones importantes, juega un papel importante tanto a favor, porque la gente lo quiere mucho, y con las hinchadas contrarias. Pero vos coincidís que se le fue un poco la mano, porque una cosa es jugar un poco con eso, hasta muchas veces decían muchos jugadores que tenían este tipo de actitudes, es sacarle un poco la presión a los compañeros y absorber todo él, la atención del público rival, que la atención esté sobre él. Chilaver era uno que hacía mucho esto. Tabarelli, cuando tenía ese clásico juego con la hinchada de Cerro previo a los clásicos, decía: a mí me motiva, en lugar de achicarme, lo que yo necesito es que me manden entonces yo me motivo, decía. Por eso él tenía siempre ese cruce previo a los clásicos. Y seguramente por ahí pasa lo de Jan también, pero vos pensás que también se le fue un poco las manos, o sea que tal vez hay cosas que sí debe evitar. Sí, en este último partido es indudable que se le fue la mano, y más en estos tiempos del VAR. Hoy hay cuestiones que son difíciles de tapar porque las cámaras están en todo momento y te juegan en contra, pero es indudable que a él como que le da algún plus especial ese momento con las hinchadas rivales, y es un detalle a trabajar, de bajar los decibeles para que no le vuelva a suceder. ¿Vos preferís un Jan en tu equipo? Sí, prefiero 11. Con ese carácter. Con ese carácter, sí. Y después lo trabajas, ¿cómo decís? Claro, es más fácil, como te digo, bajar los decibeles. A veces pedir que algo que no tienen sí es complicado. Fue figura en el torneo pasado, yo creo que eso no se discute. No se discute. Con Servio cabeza a cabeza. Dentro de la cancha no hay nada para hablar sobre Jan. Fue de figura determinante, salvó a Cerro en un montón de partidos. Cuando la cosa venía complicada, agigantó su figura. El tema que discutimos permanentemente es cuando se lo devora el personaje, porque allí se convierte en otra persona que genera cosas extradeportivas y situaciones que pueden incomodar al equipo. Hasta el propio Francisco Arce, que no es mucho de hablar de esos temas interno de vestuario, reveló algunas cuestiones de tan enojado que estaba, por ejemplo, en esa conferencia de la Supercopa. Pregunto nomás, ¿ustedes creen que va a mejorar? ¿Que va a cambiar, perdón? Yo creo que no. Yo también tengo mi duda, ahora, yo creo que no. En algún momento se le puede soltar la cadena. Ya está grandecito para cambiar, pero yo creo que Chiqui, conociendo cómo es y cómo quiere manejar su vestuario, conociéndolo desde afuera, digo, obviamente el vestuario es una cuestión sagrada y no... hay muchas cosas que no vamos a saber, pero digo, conociendo la forma de ser de Francisco Arce, yo creo que previo a cada partido, y sobre todo esos partidos que son picantes, que tienen ese condimento especial, clásico, contra Libertad, cuando le vuelve a tocar a jugar contra Guaraní en algún momento, justo contra Guaraní en la primera rueda no va a estar porque los 3 partidos justo alcanza Guaraní la tercera fecha. Hacíamos el repaso ayer del calendario. Chiqui le va a seguir hablando, le va a decir: mira, acordate, atende esto, no hagas esto. Yo creo que no le va a soltar la cuerda así nomás Francisco Arce en cuanto a la conducción, porque si no va a ser perjudicial de nuevo para él en algún momento si se reitera en esta cuestión, y para el propio Cerro Porteño. Decir, bueno, pero tiene Popi Muñoz y puede atajar, pero vos le estás pagando un contrato que no debe ser para nada bajo a un arquero que debe ser también responsable en sus acciones. Sí, hoy en día también con lo profesional que está el fútbol, considero que por ahí, aparte de todo lo que tenga que conversar el cuerpo técnico con él, seguramente va a tener también alguna cuestión que trabajar en lo privado, algo de un psicólogo, esas cuestiones, para un poco, como decimos, bajar esos decibeles y saber tener esa cuestión emocional, cuidar esa cuestión emocional. Volvió a tirar en la conferencia lo que demuestra ese carácter que tiene, y de que cambiar no va a cambiar. Cuando respondió y dijo: si me quieren suspender, que me suspendan, pero la copa vamos a tener nosotros. Como ya viste ese tono desafiante del por eso te digo, no sé, redobló la apuesta. Sí, no, pero mientras no pase de eso,
¿entendés? Porque él puede entrar y qué sé yo, y ir hacia la tribuna visitante y pararse y mirar, por eso no lo van a sancionar. Ahora el tema está en los gestos, en los ademanes, en las cuestiones que ya superan lo reglamentario. A eso voy, de cambiar no va a cambiar, es su carácter y como dice Jorge, es su manera de ser, su manera de vivir, su manera de sentir dentro de la cancha. Mientras no se perjudique a él y con eso no termine perjudicando al equipo, y lo demás yo creo que termina siendo aceptable. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta un nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, urbanización Jardines de Aturá, con empedrados, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información, llamanos al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes como La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Base cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores y elevadores de pH, cloros algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para mayor información, visitanos en nuestra página web basebase.com.py o seguinos en redes sociales. Base, cuida tu diversión. En Electroban tenemos el control y todo bajo control, por supuesto con precios increíbles. Llévate un aire acondicionado Haustec de 12.000 BTU a tan solo 2.221.000 guaraníes con 3 años de garantía y soporte de pared de regalo. Además, pagando con tu tarjeta de crédito tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Electroban, mejorando su calidad de vida. 12.25. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellas personas que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada, lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark, la avenida Eusebio Ayala, como así también Mariscal López, también son territorio Erimark, donde vas a encontrar accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos muchos más. Carga 95 octanos al precio de 93. Jugado local y sumate al equipo. Carga Supra 95. Copetrol, ¡vamos! Esto tiene que ver con Cerro, con la firma y la presentación de Jan Fernández. 4 años el vínculo y lo que decía el doctor Ariel Martínez, la mayor parte del porcentaje para Cerro Porteño adquiere el conjunto azulgrana, la institución de Barrio Obrero, en sociedad con San Pablo y con su anterior equipo el Bahía. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino a Randarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, desmalezadoras, cortacésped y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. También podés comprar online en chacomer.com.py. Husqvarna, el poder de la transformación. Es momento de actuar. Paraguay nos necesita. Si sufrís violencia, si te sentís amenazada, si tu vida corre peligro, siempre hay un punto Farma cerca tuyo con el que podés contar para pedir ayuda. Ahí tenés un lugar seguro. Pedí el mostrador tapabocas 37 y se activará en nuestro sistema un protocolo de alerta que comunicará directamente en la casa central del Ministerio de la Mujer. Tapabocas 37, palabras que salvan vidas. Ya que hablamos de arquero, en los últimos tiempos se habló mucho del arquero que sepa con los pies, que también juegue con los pies, que tenga esa condición. Algo que en otros tiempos, en otros momentos casi no se pensaba. De hecho, el reglamento, más que el reglamento, la manera de jugar era diferente. El arquero podía agarrar con la mano cuando le pasaban para atrás. Todo eso después fue cambiando. Eso acarreó a que los arqueros se tengan que acostumbrar con la cuestión de los pies. Y hoy están los técnicos que hablan de arqueros, pero que también sepa jugar con los pies. Y a veces hasta, no digo que dejen de lado el trabajo primordial del arquero, pero se hace mucho énfasis en esa cuestión. Garnero es uno de ellos, que insiste mucho con la cuestión del arquero que sepa jugar con los pies. Por eso le gustaba mucho lo de Aguilar, lo tuvo en Guaraní, lo llevó a Olimpia. Tanto hoy marca la diferencia o depende mucho de lo que el técnico en cuanto a esquema tenga como para que realmente sea importante que el arquero sepa jugar con los pies. Considero que pasa por el estilo del entrenador, porque hay entrenadores que prefieren que todas las que van al arco las ataje
y después no tiene inconvenientes con la cuestión de que juegue bien con los pies, y pueden tener un juego directo, les gusta, no tienen una sucesión de pases para salir desde el fondo, así que les da igual que sepa jugar o no con los pies. ¿Y vos de qué corriente sos, Jorge? A mí me gusta el que sepa jugar con los pies, aparte del ataque. No, fundamental. claro, prioridad, pero sí. Hoy es un agregado, me parece fundamental en el fútbol moderno. Sí, muchas veces, pero acá no estamos muy acostumbrados, a veces vamos hilvanando jugadas, pero no podemos progresar, y de una u otra manera tenés que mover de vuelta, ir para atrás para que la defensa rival vaya generando espacios, y de esa manera con paciencia poder filtrar balones. Pero acá no estamos muy acostumbrados, acá estamos más acostumbrados al juego directo, a la segunda, ir y los centros que vengan de los costados. No tenemos la paciencia suficiente para tener ese estilo de juego todavía. Incluso hay una que es muy típica, que por lo visto acá todavía no se puede sacar eso, pelota larga del equipo que está defendiendo, quedan generalmente dos centrales en propio campo del equipo que ataca, y cuando el central está perfilado de espaldas, como para dar el pase al arquero, muchas veces opta o quitar la lateral y no complicarse porque tiene al jugador presionando, o pasarle al arquero a sabiendas de que este ya va a reventar, porque cuando le pasa atrás al arquero nadie se abre como para jugar, porque ese arquero a veces no tiene juego con los pies, y esa es una jugada muy necesaria como para empezar de cero. Yo sé que a veces me voy cuando hago la comparación con el fútbol europeo y todo lo demás, pero es una jugada que en Europa es normal, el central tiene que pasarle al arquero, alguien se abre y empieza de cero, pero acá como que pero todavía mira, no Víctor, estamos... yo no sé si es una sensación mía nada más, no veo tanto fútbol europeo como Víctor, pero veo algo, y yo no veo en Europa tantos arqueros que realmente sepan con los pies. Mira que le apuras un poquitito y también... Pero hay muchos más que acá, muchos más. Por ejemplo, en Manchester City, Ederson te hace asistencia y todo pero hay con grandes el pie. equipos que tienen grandes atajadores y que ante algún apuro con la pelota para atrás, mira que es sacársela de encima. Claro. No, obviamente no es jugar al riesgo máximo, se sabe cuándo se puede salir, pero para mí es necesario. Yo coincido con Jorge. Ojo, hoy la Premier League para mí es donde mejor se juega, y no solamente hablamos de los equipos que tienen mayor presupuesto. Te pones a observar un Manchester City, Aston Villa, y decís que Aston Villa te va a jugar al pelotazo todo el partido, y no, juegan, intentan y hacen frente a equipos de mayor poderío y presupuesto. Pero eso pasa con todos los equipos de la Premier, hasta el que tenga más bajo presupuesto, es donde más se juega hoy en día, y por ende los arqueros son los que más tienen que tener. No todos tienen esa calidad, pero se intenta, aún con riesgo de tener errores. Se intenta más ahora. Hoy llevamos la Premier. No, pero incluso en general, yo no sé, con entrenadores que tuvieron ustedes, por ejemplo, ¿cuál era la recomendación? Pero a Denis parece no le gusta mucho. No, acá... sáquenla ustedes o a Viale, no. Tiene que jugar y hacer una pelota atrás. No, acá el único entrenador en el fútbol paraguayo que gusta que el arquero juegue con los pies es Garnero. Después para los otros entrenadores creo que le da igual tener uno que sepa o no. Chiqui también juega con un estilo. Pero no es tan exigente. No es tan exigente. Sí, pero el estilo que propone es como para que el arquero también se involucre en algún momento. Sí. Y tiene hoy la ventaja de que lo tiene a Jan, que es muy bueno con los pies. Eso sí. Es muy bueno también. Para salir, pero no es tiro libre. No, estamos hablando de volver a iniciar una jugada. Sí, categórico, pero es así. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Lleva y llama a nuestro WhatsApp 619-0000. También estamos en la aplicación Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Milio Empeño, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño a la mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral, Concepción. Resfrío, congestión nasal, Mentavic ungüento descongestiona, despeja y alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic ungüento alivia y mejora, es un producto de laboratorios Indufar. A partir de ahora encontrá también Mentavic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Asociate al Club Sol de América a partir del 2022 con pagos mensuales y accede a todos los beneficios. Por supuesto está ubicada en una zona privilegiada, Asunción, y para más información comunicate al 370-712.
También encontrarnos en redes sociales como @SolDamericaPY. Sol de América, tu club de verano. Me parece que somos de la corriente lírica, Jorge. Denny quiere que ataje y que no se complique. No, para mí, ¿sabes qué? Pero es necesario, ¿no es necesario o no? Es necesario, obviamente que es necesario que el arquero sea completo, ¿verdad? Pero para mí, para hacer una buena salida, lo más importante es que tus centrales sepan hacerlo. ¿De qué te sirve el arquero que tenga dominio de la pelota, pero tus centrales no lo saben, no significa nada? Entonces, para tener una buena salida, para mí, los centrales tienen que saber salir con la pelota. Enseguida volvemos al debate de este tema que es muy interesante. Estamos en línea con el licenciado Manuel Ferreira, asesor financiero del Club Olimpia, para ir actualizando o comentando algunos detalles que tienen que ver con el panorama actual de la institución franjeada. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. A ver, tenemos... ahora estamos, ahora sí. Licenciado, ahora sí lo saludamos de vuelta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Disculpen, pero no estoy en Paraguay, entonces puede ser que se corte un poco. Sí, trataremos de que salga de la mejor manera por esta vía. Hasta aquí lo venimos escuchando muy bien. Cuéntenos, la situación actual, el panorama se va ordenando en cuanto a tema de salarios, todo lo demás. Nos comentaba el propio presidente Miguel Cardona que está arreglando con cada uno de los jugadores. Ahora, en cuanto a la deuda, algo que nos pueda comentar sobre el caso de Erlis González, si hay novedades o de momento todo sigue igual e inalcanzable ese monto para que Olimpia pueda pagar. No, el monto no es inalcanzable. Nosotros estamos trabajando para tratar de conseguir esos números. Por eso esta preocupación también de un tema que seguramente ustedes habrán visto, del tema de la seguramente reducción de categoría del club dentro del sistema financiero por parte del Banco Central, que es un motivo de preocupación obviamente para toda la dirigencia del club, ¿verdad? Porque nosotros contamos con los recursos financieros como uno de los recursos a los que podamos hacer frente en el momento en que necesitemos cerrar el trato, ¿verdad? Está negociando con el Dinamo y bueno, en cuanto se cierren las negociaciones vamos a tener que ver cuáles son los recursos financieros que necesitamos, y para eso contar con capital proveniente del sistema financiero creemos que es muy importante. Licenciado, para explicar en términos simples, que todos entendamos, ese tema de la categorización de los bancos, debido a qué Olimpia estaría bajando de categoría, y eso en qué influye o afecta directamente para el pago de deudas, por ejemplo, a largo plazo. Básicamente esto es el resultado de los balances anteriores del club, ¿verdad? En el balance básicamente la pérdida de categoría o la reducción de categoría se daría a partir de una debilidad en los estados contables. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado se habla de que gran parte de los activos del club son jugadores de fútbol, y es lógico que así sea, ¿verdad? Dado que Olimpia es un club de fútbol, ¿verdad? Entonces gran parte de sus activos obviamente son jugadores de fútbol, y hoy existen sistemas de tasación que el Banco Central posiblemente no conoce, ¿verdad? Pero existen sistemas de tasación de jugadores de fútbol que son muy importantes, ¿verdad? Lo otro de lo que se habla es pérdida de ingresos. Hemos perdido ingresos por entrada a los partidos de fútbol, hemos perdido ingresos también por pagos de cuotas de socios. En transferencias también se ha notado una reducción, y esto es todo el resultado de la pandemia, ¿verdad? Entonces el Banco Central no puede en un momento dado decir, bueno, vamos a habilitar una serie de reglamentaciones que le van a permitir a los bancos refinanciar las deudas que tienen, pero llega el momento donde se acaban esas restricciones y te dicen, pero vos perdiste ingresos, pero vos perdiste activos, etcétera, etcétera, cuando sabemos que eso fue exactamente lo que afectó durante la pandemia, ¿verdad? Entonces, obviamente, también hay que tener una visión
una visión de mediano plazo, dado que el club hoy tiene un flujo de caja bastante razonable mirando hacia adelante, ¿verdad? Tenemos primero un plantel potencial de jugadores, creo que ustedes conocen muy bien la calidad de los juveniles que hoy están empezando a jugar en primera y que ya han demostrado su calidad. Tenemos también un ingreso por sponsor que son muy importantes y que obviamente generan una diferencia importante. Tenemos también otros ingresos extraordinarios, como es el caso de los palcos, que van a lanzarse próximamente, y los contratos vinculados a eso. Por tanto, creemos que hay muchos temas que el Banco Central tiene que contemplar, porque en realidad sería muy perjudicial para el club el hecho de que salgamos de categoría, porque también hay que tener en cuenta las consecuencias deportivas de esto, de no hacer frente a estas obligaciones que habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Licenciado, ¿y cómo se podría solucionar esto? ¿Olimpia tiene que hacer alguna especie de tratativa, alguna gestión ante el Banco Central, o ya depende exclusivamente del banco la decisión y de acuerdo a lo que ya tengan en su poder ellos definen y Olimpia no puede hacer nada más al respecto para en este caso no bajar de categoría? Mira, Olimpia en realidad lo que está haciendo es está presentando a las entidades financieras su flujo de caja, su proyección hacia adelante, digamos, ¿verdad? De aquí hacia el futuro, para que haya también una tranquilidad dentro del sistema financiero. De hecho, eso se ha notado en muchas entidades que nos han acompañado durante este proceso de tiempo. Y el Banco Central toma una decisión que es muy unilateral. Si acá se toma una decisión de bajar la categoría, el que tomará la decisión va a ser el Banco Central, no va a ser una decisión que la va a tomar el Club Olimpia. El Club Olimpia obviamente está presentando la documentación relacionada a eso para poder trabajar y operar en estos aspectos, pero al final el que toma la decisión va a ser el Banco Central. Y vuelvo a repetir, esto sería extremadamente perjudicial para el club, y creo que sería una decisión que se tomaría sin tener toda la información y sin evaluar tampoco los impactos sociales que esto va a tener, ¿verdad? Por ejemplo, en caso de arreglo de deudas con jugadores, venimos escuchando que se habla de los bonos a tanto tiempo, un pago a futuro. Si es que baja la categoría del club ante el Banco Central del Paraguay, ¿eso tendría algún inconveniente? ¿Influye con los bonos que están prometiendo a jugadores de aquí a 4 años, por ejemplo, o no tiene nada que ver? Eso no tiene absolutamente nada que ver. Los bonos son un esquema que se tiene, un esquema financiero de relacionamiento entre en este caso el club y el jugador de fútbol, con una garantía, ¿verdad? La garantía es que los flujos se van depositando dentro de un fideicomiso. Cuando hablamos de la categoría del club, de lo que estamos hablando es de la relación entre el club y los bancos comerciales que le podrían prestar eventualmente dinero al Club Olimpia, ¿verdad? Entonces, lo que estamos hablando es de la capacidad de financiamiento que pueda tener el club hacia adelante. De eso estamos hablando cuando discutimos esta relación con el Banco Central, y esto no afecta en absoluto al tema de bonos. Licenciado, una consulta que tiene que ver con todo el movimiento que ha hecho Olimpia como para tener cierto respiro desde lo económico, y que ha sido los distintos acuerdos con los jugadores que siguen en la plantilla actual, reducción importante en muchos casos, otros no tanto, están los que cobraron un monto importante para continuar. ¿A cuánto finalmente bajó y en qué monto quedó el presupuesto de Olimpia con todas estas movidas económicas que tuvo que hacer, actualizándose un poco a su situación? Nosotros estamos con un presupuesto hoy un poco por debajo de los $500,000 mensuales. Para que tengas una idea, ese costo a principios del año 2021 estaba en el orden de los $1.150.000 mensuales. Estoy hablando de jugadores y cuerpo técnico. Ese es el monto. Y de los ingresos
que Olimpia tiene hoy, aparte de sponsors, ¿con qué otro ingreso Olimpia puede contar de manera constante, habitual, como para que eso sirva de ayuda? Bueno, nosotros tenemos, los ingresos que tenemos son los ingresos ordinarios, son ingresos por sponsor, son ingresos por entrada a los partidos, son ingresos por clasificaciones a distintas etapas en las copas o premios que recibe el club, son ingresos por cuotas de socios y son ingresos obviamente por transferencias de jugadores de fútbol. Y dentro de eso, ver lo que puede ser Copa Libertadores de América, la capacidad que pueda tener de aforo, digo, permitido el Estadio Manuel Ferreira, todo eso todavía está en veremos, o ustedes ya tienen más o menos un diseño de lo que Olimpia pueda ir recaudando en sus partidos de Copa Libertadores, si es que va avanzando de etapa. Primero en la fase 1, Olimpia tiene que desde lo deportivo hacer lo suyo para avanzar y tener más partidos de local, pero digo, ¿hay una idea de cuánto podría recaudar Olimpia en los partidos de Copa Libertadores, que indudablemente son los de mayor atracción? Bueno, obviamente eso dependerá de cómo vayamos pasando de ronda, ¿verdad? Pero los cálculos que nosotros tenemos hechos están hechos sobre la base de un aforo del 100%. Claro que estos números son bastante inciertos en el marco de la pandemia que tenemos, ¿verdad? No sabemos cuáles serían las resoluciones de las autoridades sanitarias en los próximos días o en los próximos meses y cómo eso afectaría el aforo, ¿verdad? Pero obviamente esos son ingresos sumamente importantes para el club, sobre todo sabiendo que la hinchada de Olimpia siempre es una hinchada que acompaña mucho al club, ¿verdad? Y creo que en estas circunstancias de complicaciones financieras se ha notado mucho más incluso de eso, así que nosotros tenemos una buena expectativa de que eso va a significar un monto importante para el club. Licenciado, le agradecemos por su tiempo, ha sido muy gentil. No, por favor, un gran abrazo ahí a toda la mesa de Fútbol a lo Grande y un gran saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias. El licenciado Manuel Ferreira, asesor financiero de Olimpia. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Comecipar es tu mejor opción para tu 0 kilómetro. La cooperativa te ofrece su crédito para vehículos 0 kilómetro con tasas del 9,9% hasta 60 meses de plazo. Además te otorga cupones por cada desembolso para participar de sorteos de interesantes premios. Conoce más en la web y redes sociales de Comecipar. Comecipar, tu mejor opción. Hace rato está, pero creo que no saludó todavía, ¿verdad? Porque estábamos con la conferencia, después con la nota. ¿Cómo te va, Pancho? Hola, Fabián, saludos a todos, al profe Jorge Martín también. La bienvenida correspondiente, así que aquí estamos ya para charlar sobre lo que más nos gusta el fútbol. Sí, señor. Asado y fútbol Álamo, porque si es vino es Álamo, distribuye y representa Frutos de los Andes. Llega siempre más rápido con una SF Moto. Conoce la gama de motos más completas y con la mejor garantía del Paraguay. 24 meses o 24.000 kilómetros, representa y garantiza IMAG. Seguinos en redes como CF Moto PY, CF Moto Experience More Together. Con el Sol de Seguros podés sentirte protegido siempre, en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia y su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubrí la diferencia. Poco menos de $500.000, decía de presupuesto. Sí, exactamente. Redujeron hasta ese monto. Con todos los acuerdos, porque la idea era esa siempre, lo que manifestaba Cardona, lo que manifestaban los otros directivos de Olimpia, pero ya ahora están todos los acuerdos hechos. O sea, ya se llegaron a negociar con todos los jugadores y ahora sí hay una idea clara y es lo que hablaba en cuanto al presupuesto. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Ligia Ayala, teléfono 319.000. Salud Protegida, disfrute más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Síguenos en Facebook e Instagram, Control Feel My Feel. Para cada problema Sica tiene la solución. Impermeabilizá, sellá, prepará, repará, protegé y renová.
Tu casa con Sica queda bien. Encontrar los puntos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. Mañana la conferencia de prensa, perdón, esto ya dijeron al aire, ¿no? Porque hace rato me levanté. No. Mañana la conferencia de prensa de Guillermo Barroso Geloto. Sí, exactamente, al mediodía, 12:15 en realidad. Presentación de lista de convocados al exterior para los juegos ante Uruguay y Brasil. Vuelve al formato virtual, es decir, ya se pueden enviar las preguntas. De hecho, yo ya lo hice en nombre de Fútbol a lo Grande y se lee a través del jefe de prensa de la selección paraguaya. ¿Si están los Romeros, están en esta lista o en qué lista están? Porque... No, en esta no. Ellos en la última vez salieron en la lista final, locales. Sí, de jugadores locales. No, porque ahora no tienen club, así que no hay que reservarlo con nadie en esta vez. Pregunto yo, porque Denny me mira con una cara de pocos amigos, yo estoy preguntando. Pero imagino que la pregunta de Víctor es... Sí, voy a leer ya, para que quede claro y por si mañana cambian la pregunta. ¿Cómo analiza la situación de los Romeros? ¿Van a ser convocados o su inactividad les quita posibilidad de estar? Ahí está, muy bien. Yo hacía una consulta, no, Denny ya me mira. Pero capaz cantinflé, Denny. ¿Quién es la respuesta? No sé. No sé. ¿Vos sí que vas a decir sí o no mañana? No sé qué vaya a pasar mañana. Denny, ¿para vos tienen que estar? Y ayer ya dije, Pancho, que no, ¿verdad? Es más, hay jugadores que pueden estar, que terminaron en gran nivel el torneo pasado. No le traten a mal, pasa que no llegó todavía ayer, cuando por eso nomás. No, en realidad quiero que haga hincapié nomás en lo que... De que los Romeros, para mí son excelentes futbolistas. Eso no se discute, solo que no tiene club, no está en ritmo. Cuando tengan club y cuando vuelvan a jugar, para mí, Ángel por lo menos tiene que ser el capitán de nuestra selección. Con eso te digo todo. Pero hoy en día no tiene que estar convocado. Hay jugadores que han rendido alto, principalmente aquí en nuestro torneo, como el caso de Derly González y el caso de Melgarejo de Libertad, que tiene que, para mí, imagino que van a estar convocados. Muy bien. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751 Casi Cubicheco, llámenos al 021-729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Todo lo que querés para tu hogar podés encontrarlo en IOIO. Y sin salir de tu casa, ingresá a ioio.com.py, TV Smart LED de 32 pulgadas a solo 1.647.000 guaraníes. ¿Te quedaste sin efectivo? Tu tarjeta de crédito Visión Banco es tu solución. Desde tu celular, a través de Visión Digital, podés realizar adelantos en efectivo hasta 12 cuotas sin intereses. Escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Avenida Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de Mburucuyá Frutica. Es la más fresca combinación y muy fácil de preparar y rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. 12:51. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanses lo necesario por las noches y durante el día vivas más despierto. Acércate a los resorts de todo el país para conocer más acerca de todos los productos o hacer tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Hablamos de la selección. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro de combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad de atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más ofertas, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero en San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. El nivel del fútbol paraguayo, Jorge, Denis, Víctor, Francisco, da para empezar a imaginar, empezar a ver, empezar a evaluar con un futuro que pueda cambiar radicalmente la historia actual de la selección, en qué se debe insistir, en qué se debe trabajar, porque yo no me quiero quedar solamente con lo que pueda pasar contra Uruguay, lo que pueda pasar contra Brasil para saber si vamos a pelear estas eliminatorias o no. Yo creo que, y no solo ahora, desde hace rato, tenemos que empezar a mirar lo que será el futuro inmediato, lo que se va a venir después. Porque lo hecho está hasta este momento de estas eliminatorias. Y estamos más afuera que adentro. Yo en algún momento dije, solo que hasta puede sonar Argel para la gente, porque cuando decís lo que pensás parece que estás en contra de tu país, en contra de tu selección y la gente lo toma mal. Yo creo que estamos ya teniendo que mirar el Mundial desde afuera. Pero bueno, se tienen que jugar los partidos y todo aquello que después muchos lo toman como verso, de que hay que jugar, hay que conseguir los puntos y después ver qué pasa. Pero yo empiezo a proyectar para lo que se viene después. Y yo creo que mucho de lo que se va a ir
planificando para la selección tiene que ver con lo que pasa en el campeonato local, porque la selección se está nutriendo cada vez más del plano local, en comparación a lo que pasaba en otro momento, en donde era un poco en Europa, otro poco en Brasil, mucho en México, mucho en Argentina, y eran algunos nada más del plano local. Hoy son cada vez más los que van apareciendo, los que tienen su lugar, los que tienen cabida y los que seguramente van a ir formando parte de la base de la selección nacional. Ahora, el fútbol paraguayo está caminando para adelante, nos estancamos, el VAR ayuda. Yo creo que hay muchas cuestiones para ir analizando y viendo si nuestro fútbol como base da cierta esperanza o no para el futuro inmediato, relacionando directamente con la selección. Para mí es fundamental lo que hacen o lo que tienen que hacer los clubes en materia de formativas, porque hace cuánto no tenemos una generación. Es cierto, la última fue al mundial de la categoría sub-20, sub-17 fue la última, en Brasil 2019. Sí. Pero después uno mira, esa generación es importante y me parece que hay que empezar a trabajar a esa camada de jugadores. Porque uno extraña aquella del 92 que después dio tantos frutos, y donde, llevándonos más o trasladando haciendo un paralelismo, esa generación después consigue 4 mundiales. Entonces hay que trabajar, para mí desde los clubes, ir forjando, ir viendo valores, trabajando cada vez mejor también las formativas. Ahí el profe Jorge sabe bien lo que es trabajar en eso. Con todos los desafíos que eso conlleva y representa muchas veces, algunos clubes, no digo todos, pero algunos tienen como descuidados allí a sus chicos, y a partir de allí, porque esa es la base, ese es el cimiento para el futuro del fútbol paraguayo. En esta clasificatoria, si nos ponemos a mirar, y esto es lo que tenemos, o sea, este grupo de jugadores es lo que tenemos. A lo mejor se le puede agregar a Lorenzo Melgarejo, a Derly González, alguno que otro que está por ahí, como producto casero, claro, estamos dando pasos para adelante como para decir, y hay manera de ir armando algo interesante en un futuro cercano. Yo creo que estamos dando pasos, pero se deberían acelerar esos pasos o agrandar esos pasos, porque hasta aquí uno mira otras selecciones, no digo las potencias, Brasil, Argentina, las que están a la par nuestra, Perú, Ecuador, Colombia ya nos ha pasado. Antes éramos la tercera potencia, ahora Colombia es el rival a vencer. Y ver que ellos también han mejorado de sus formativas y han equiparado un poco, han mejorado inclusive sus torneos, y eso le da la chance para poder estar hoy día compitiendo, igualando lo que hizo Paraguay en su momento. Y nosotros, no digo que nos quedamos, pero sí seguimos creciendo, pero no en el nivel que tenemos que crecer. Yo coincido con lo que dice Pancho. Ahora, yo creo que tenemos que atacar la formativa, en darle mejor infraestructura a los chicos para que puedan desenvolverse mejor y que el día de mañana tengamos una selección poderosa. Y doy una idea nomás. Es fácil de repente criticar o decir cosas. Por ejemplo, la APF da a los clubes $1.300.000. ¿Por qué ese $300.000 no se destina a las formativas y que la APF se encargue de poner mejores canchas a los chicos para entrenamiento? Ahí me gustaría la capacitación de los técnicos en la formativa, no en primera división, o sea, la capacitación de los técnicos, en formativa sí, y principalmente de los PF. Y que se destine ese dinero, que se invierta ahí, porque si vos le das todo a los clubes y le decís, yo a APF le digo, ¿sabes que inviertan $300.000? No van a gastar los clubes por la formativa. Entonces, que la APF se encargue de gastar, de ponerles condiciones a los chicos para que puedan entrenar en una cancha linda, que los profesores sean adecuados, que tengan capacitaciones, etcétera, etcétera. Más o menos una idea que tiro ahora. Jorge. Sí, lo primero, en el formato de lo que es el torneo de fútbol paraguayo se ha mejorado, pero enormemente en los últimos años, en todo lo que es el merchandise, el marketing, las canchas indudablemente. Y ahí me surge una paradoja. Antes de ir al Mundial de Francia, que Denis ya tuvo la posibilidad, en el 96, yo
venía recién insertándome en la primera división y había canchas que no podía jugar y eran de primera división. Y yo venía de jugar en cancha de Capitán Figari, en inferiores, que era peor. Por eso surge la paradoja, que es, hoy están dadas las condiciones medianamente, incluso bastante buenas. Hay que seguir mejorando, porque el espectáculo tiene que ser muy bueno. Y justamente estuve mirando, el fútbol argentino está ahora preocupado porque dice que ellos no venden tanto como el fútbol mexicano, como la Premier League, que son espectáculos que te sentás y son dignos de observar en todo momento, no solamente el fútbol en sí, sino todo lo que genera el entorno. Entonces, mejoramos mucho, pero es raro que ahora, teniendo más posibilidades de generar eso con mejores canchas, más dinero, no tenemos esa chance que tenían, o sea que al final perdimos eso teniendo tanto. Antes con menos llegábamos, como ustedes dicen, 98, 2002, 2006, 2010. Entonces una paradoja, es raro, porque tuvimos generaciones exitosas de selecciones menores, pero no se puede plasmar. Entonces es un cúmulo, una cuestión de que esperemos que aparezca eso que nos está haciendo falta, porque considero que Perú no es mejor que nuestra liga, considero. Pero primeramente tenemos que mirarnos nosotros, claro, mejorar nosotros, después el resto es lo de menos, pero me extraña que hoy, teniendo más condiciones, no se nos está dando esa posibilidad de ir más a menudo a los mundiales. Y después consultar también, vamos a seguir hablando de esto, cuánto tienen que ver los propios jugadores, porque también está allí una cuestión del propio jugador, de hasta qué punto se compromete, de cuánto ha cambiado esa cuestión del jugador que vive para el fútbol o del jugador que solamente cumple con su momento de entrenamiento, su responsabilidad en los partidos y después como que prefiere no seguir esa línea de profesionalismo. O sea, hay muchas cuestiones, porque uno tiene que ir mirando a futuro. Yo insisto, está bien, se viene Uruguay, se viene Brasil, ganar, no ganar, nos va a deparar lo que ocurra con Qatar 2022, pero después está lo inmediato que hay que tenerlo en vista. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales, ponete al día con tus cuotas y participa del sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consultar las bases y condiciones en nuestras redes sociales como @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio a 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de Árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visitarnos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. 13 con un minuto. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando del Amor, y próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544, rentamac.com.py. Desde ahora Upisa te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Encontrarlos en los principales supermercados del país. Upisa, el momento especial en tu día. El VAR es un partido, sí, que por supuesto te protege, como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consultar sobre este seguro llamando al 449-488, visitanos en rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Lo tenemos en línea Matías Dufar, nuevo jugador de Resistencia, mediocampista uruguayo, estaba jugando en el Macará de la Serie A de Ecuador, así que ya lo saludamos a continuación. ¿Cómo estás, Matías? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, un gusto saludarlos. Igualmente, de entrada ya te pregunto, ¿pronuncié correctamente, es Dufar o es Dufar? No, Dufar, está bien. Dufar, perfecto. Matías Dufar, contanos, Matías, entonces tus primeras sensaciones aquí en el fútbol paraguayo. ¿Cómo se dio lo de Resistencia? ¿Cómo se fueron dando las negociaciones para que llegues aquí a Paraguay? Primero que nada, la verdad que muy contento. Bueno, se dio por intermedio de mi empresario, bueno, que habló con el club, bueno, gustó, y por suerte pudimos arreglar la situación, y bueno, hoy en día estamos acá. Como te dije anteriormente, estoy feliz de llegar a esta institución.
desde el primer día que llegué me trataron espectacular y, bueno, y hoy en día me estoy acoplando al grupo y la verdad que estoy feliz, ¿no? Venía jugando en Ecuador, últimamente en Macará, pero anteriormente en otros clubes también. Sí, la verdad que sí, bueno, he jugado en bastantes clubes, la verdad, bueno, en Ecuador creo que jugué Guayaquil City, Alcas, Delfín y el último nombrado. Y bueno, jugué Oriente Petrolero y bueno, en Uruguay también un par de equipos, la verdad que sí, vengo con bastante experiencia y bueno, eso se le vengo a transmitir acá a los compañeros también, ¿no? ¿Cuáles son tus características como volante? ¿Sos más de los que juega allí frente a la línea de centrales, más posicional, o de los que pisa el área permanentemente? Sí, la verdad que sí. No, soy más defensivo, soy un 5 tapón y bueno, trato de siempre estar bien parado, de ayudar más bien en la marca y bueno, y en algún momento cuando se pueda jugar también me gusta también habitar a los compañeros, ¿no? ¿Cuánto tiempo de contrato firmaste con Resistencia? Sí, el contrato es por 1 año hasta el término del campeonato, así que bueno, estoy muy bien y estoy con ansia, ¿no?, de empezar el torneo. En este caso, ¿el pase te pertenece a vos o algún club en este momento? No, por suerte por ahora sí me pertenece a mí y bueno, y hoy en día lo tengo yo el pase. Antes de llegar aquí, ¿qué referencias tenías del fútbol paraguayo? Imagino que en algún momento te habrá tocado un compañero de nuestra nacionalidad, algún conocido que está jugando ahora en Paraguay. Sí, claro, sí, he jugado con muchos paraguayos, he jugado Pablo Ceballos, jugué con una pila y he enfrentado a muchos jugadores paraguayos y tengo muy buenas relaciones. Sé que es un fútbol, la verdad que es fuerte, aguerrido, que se juega muy bien, bueno, que hay equipos que han ganado mucho, pero bueno, ojalá que este año nosotros con el equipo que hemos armado nos preparemos bien y podamos darle pelea a todos, ¿no? ¿Cómo te recibió el grupo? ¿Cómo te recibió el plantel en estos primeros días de trabajo? La verdad que espectacular, hay un grupo muy bueno, un grupo muy sano, que tiene muchas ganas de salir adelante y bueno, eso también me gustó. Hay una calidad humana muy buena y bueno, y ojalá que siga así y bueno, y estoy, como te dije anteriormente, estoy contento, estoy feliz con la institución, con el club, con los compañeros. La verdad que me sorprendieron para bien, ¿no? Matías, ¿y ya te comentaron sobre lo especial que es la afición de Resistencia en ese barrio tan tradicional de nuestra capital y por sobre todo la chance histórica de volver después de tanto tiempo a la primera división de nuestro fútbol? Sí, me han comentado que es bastante tradicional, bueno, es como Uruguay, en Uruguay también yo juego en un club que se llama Cerro, que es de la villa, que la verdad que la gente tira mucho para adelante y bueno, eso me gusta, que acompañe, que tenga nosotros y bueno, y ojalá que podamos retribuirle acá dentro de la cancha nosotros a toda la gente y seguir en primera, seguir haciendo historia con este club, tratar de llevar una Copa Internacional y bueno, es algo que todos soñamos, ¿no? Gracias por el tiempo, Matías, que sea con éxitos este paso por Paraguay. Bueno, gracias a ustedes y bueno, estamos a las órdenes, espero que pasen bien. Saludos. Muchas gracias. Matías Bufal, nuevo jugador de Resistencia. Nos atiende muy gentilmente el señor Daniel Pandolfi, presidente de Ferro allí en Argentina. ¿Cómo le va, Daniel? Fabián Sanabria aquí en Radio Monumental de Asunción. Buenas tardes. ¿Qué tal, Fabián? ¿Qué tal? Mucho gusto. Le consulto sobre un nombre puntual, por eso la molestia, por eso la llamada aquí de Fútbol a lo Grande. Se trata de Franco Tolosa, aquí en Nacional admitía uno de sus directivos charlando con nosotros el día de ayer, de que existe la posibilidad de que han consultado sobre Franco Tolosa para que venga al fútbol paraguayo. ¿Qué nos puede contar? ¿Hubo alguna oferta que hizo Nacional? ¿Está en negociaciones? A ver, no, oferta no hubo, que sí hubo una consulta por parte del directivo de Nacional de Paraguay, del país, y lo que me manifestamos que el jugador estaba disponible para ir, es un número 9 goleador del ascenso histórico, y bueno, y estamos esperando que Nacional haga algún tipo de propuesta. Hasta aquí nada oficial. ¿De esas consultas pasó mucho tiempo, Daniel? A ver, creo que han pasado un par de días. O sea que... Lo que pasa es que es un jugador, un goleador, que están muchos equipos de acá de la segunda división de Argentina muy interesados en él. Eso
debería llegar rápido la propuesta. Y dentro de esa charla que tuvo con la gente de Nacional, ¿le llegaron a manifestar que estaban interesados, que iban a presentar una propuesta formal en los próximos días, o en qué términos quedó ese diálogo, esa charla? No, la charla no fue conmigo personalmente, sino fue con el representante, que fue quien me comunicó, y creo que hasta ahora quedó ahí porque no nos llamaron más. El representante no nos dijo nunca más, nada más. Vale la aclaración. Entonces, el contacto no fue con algún representante directo de Nacional, de su presidente o algún directivo. Exactamente. ¿Y Tolosa analiza con Ferro otras ofertas en este momento? La posibilidad de que el jugador, incluso si Nacional, digamos, no acelera la cuestión, pueda ir a otro equipo próximamente. Y sí, porque es un goleador y lo están buscando de muchos clubes. Pero bueno, la propuesta de Paraguay, el jugador no estaba y estaba dispuesto a esperar, hasta un par de días más. Está correcto. ¿Con Adolfino Cañete algún contacto en los últimos tiempos? Aquel jugador que brilló con la camiseta de Ferro en el fútbol argentino, un talentoso de nuestro país. No, Adolfino es para mi club, es como Maradona para los argentinos. Un histórico, campeón 2 veces, la verdad, una persona espectacular. Siempre tenemos algún contacto por parte del club, pero como persona y como jugador, increíble. Señor Daniel, ha sido muy gentil. Gracias por este tiempo. Un abrazo. No, gracias. Hasta luego. Adiós. Daniel Pandolfi, presidente de Ferro, dijo sondeo, contacto por parte de un representante, no de la directiva, directamente de Nacional, sobre el delantero Franco Tolosa de Ferro. Shorty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar de un buen asado suena fuerte, y es Shorty Beef. Pasa por uno de los 18 salones de venta de la cooperativa Shortitzer. Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shortitzer. ¿Sabías que con Bancop y la AFD podés acceder a un préstamo para la vivienda con montos de hasta 1.200 millones de guaraníes a una tasa del 6,9% y seguro gratis por un año? Contactá con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. 13:10 y quedó picando la cuestión, la consulta, tema de los jugadores actuales, cuánto ha cambiado, cuánto influyen. Ya seguimos. La Agrícola S.A. de Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción, y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catueté y San Cristóbal. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada del Paraguay. Ello Puy Chupé, Quitadol. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresá a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. 13:11. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Buscalas en la sección congelados de los supermercados y los puntos de venta del país. Pechugón paraguayo como vos y sponsor oficial del Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales. Casa Central, Avenida Eusebio Ayala, casi R y 2 de Mayo, en Asunción, y la sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. 36 de temperatura, ¿no? El calor es impresionante. A esta altura de la jornada marca 38 como máxima para este día jueves. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesites materiales para la construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en la avenida Fernando de la Mora, esquina Morqui, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacia Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés. Aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. La Caja Mutual, podés empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria. Los aportes son mínimos desde 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. Está la pregunta hecha.
y quiero escuchar sobre todo a dos que vivieron su carrera a pleno, selección, clubes muy importantes. Hoy en día, y no es que uno ataque al profesional, al futbolista, simplemente hay detalles que a uno hoy le llama la atención, comparando seguramente con tiempos no tan lejanos atrás justamente en el tiempo, que como el jugador no está tan comprometido como antes con el fútbol, no vive el fútbol como el futbolista de otros tiempos vivía, que tal vez le dedica un poco más de tiempo a otras cuestiones, se distrae más con otras cuestiones. No digo que sea más o menos profesional, pero creo que se entiende a dónde voy. Como que el jugador antes mamaba más del fútbol, veía todo lo que había de fútbol, preguntaba, consumía, hasta seguramente charlaba un poco más con su entrenador, le consultaba detalles. Hoy cambió eso. Considero que, hablando de la selección y trayendo a colación lo nuestro, antes de que Paraguay retome la senda de ir a los mundiales, desde el 58 al 86 pasaron muchos mundiales, y esa camada tenía esas ganas de revertir esa situación, se dio, aparecieron muy buenos futbolistas, se consiguió, y después otra vez pasaron 2 mundiales con muy buenos futbolistas también, que eran los que nos representaron en el 86, y por detallecitos, por puntos, algunas cuestiones no se pudo lograr, 90 y 94, y después otra vez apareció lo del 98, 2002, 2004 mundiales, y son esas camadas que aparecen y dice, se hizo un proceso interesante para eso, y a veces no se hizo. Hubo cambios de entrenadores, cambios de sistemas, pero se da, y se da de esa manera. Ahora esa es la camada. Y sí, aparecieron, y por ahí tenían, como decir, hambre, veían más fútbol, se quedaban más tiempo en la ronda de tereré, miles de cuestiones. Porque vos tenés, perdón Jorge, te interrumpo, ese tiempo en donde vos como futbolista, vos sabías cómo era tu compañero, vos mismo, en el día a día, y te toca ahora, también como entrenador, ir conociendo chicos de formativas, otros un poco más grandes, y ver cómo se da en el día a día. ¿Notás diferencias? ¿Ves que es distinto, que tal vez, y bueno, y termino de entrenar, y qué sé yo, no veo fútbol, me voy, hago otra cosa, y después le dedico nomás las 2 horas y poquito de entrenamiento del día, y cuando tenga que jugar me preparo? Pero es indudable, no solamente en el fútbol, la vida misma. A los chicos les sacás, por ejemplo, toda la cuestión tecnológica y se complica. Hoy es más complicado, estamos más dispersos, no solamente en el fútbol, en la vida misma. Y por eso es que a veces vos decís, no, tenés que mirar más fútbol, y ojalá fuese solamente eso. Pasan un cúmulo de cuestiones que a veces se juntan y te dan la posibilidad de tener la mejor camada que te puede llevar a varios mundiales o a lograr títulos. Por ejemplo, Argentina sí o sí tiene la obligación, y tienen figuras en todos los equipos, al mejor del mundo, o sea, gente que gana dinero, y vos decís, no, ya les alcanza con lo que hacen en sus clubes, pero tienen la obligación. Hoy no se está dando, y es raro, porque es una camada interesante de muy buenos futbolistas que en sus clubes hacen diferencia, hacen mucha diferencia. Entonces hay algo en donde no estamos tocando en la tecla, y como dice Guardiola, cada futbolista es diferente. Todos tienen el mismo respeto, pero no le puedo dar el mismo trato. Entonces esa es la cuestión. Es difícil darle en la tecla hoy en día, porque jugadores muy buenos tenemos. Sí, señor. Ya seguimos la charla, y nos atiende muy gentilmente. Le agradecemos al presidente de Libertad, el doctor Rubén Ditore. ¿Cómo le va, presidente? Fabián le saluda. ¿Cómo está? Todo bien. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? Bien, bien, presidente, gracias por atendernos. ¿Se sumó al grupo hoy Miguel Zamudio? Sí. Ayer a la noche tenía que haber llegado allá, y hoy ya practicaba con los muchachos. ¿Y lo del arquero, presidente? ¿Siguen en la búsqueda? ¿Hay algo cerca? ¿Hay algo cerrado? ¿Cómo viene la mano con relación al puesto? Estamos en eso, estamos viendo, estamos conversando, todavía no hay nada concretado, no tenemos nada. Lo de Sosa, que surgió también, el arquero uruguayo, ¿está la posibilidad? ¿Eso es real? ¿Se está negociando o eso no corre? Y son varios los nombres que se están manejando, y estamos viendo a ver cuál es el que puede salir. No es fácil, en un puesto donde no hay muchos, entonces
queremos traer algo bueno y estamos viendo, estamos negociando. Ujú. Pero en todos los casos son extranjeros, ¿no? Sí, son extranjeros. ¿Habría un paraguayo nacionalizado paraguayo también que están viendo para el arco, presidente? Nacionalizado paraguayo, no sé que yo sepa. No sé cuál es nacionalizado paraguayo. ¿Y antes del fin de semana se estaría definiendo o tomaría más tiempo? Y ojalá te pudiera decir yo cuándo. Lo ideal es tenerlo antes posible. Queríamos ya haber tenido a todo el plantel completo para iniciar la pretemporada, pero muchas veces no se puede y se irán acoplando en la medida que se van juntando, ¿verdad? Y se van concretando las cosas. ¿La oferta por inciso es real, concreta por parte del Brentford de la Premier League? ¿Convence, no convence? No hablamos de eso al respecto. Estamos recibiendo todos los días, no todos los días, toda la semana ofertas, averiguaciones, todo ese tipo de cosas, pero no hay nada concreto todavía. No es una oferta formal la que vino de Inglaterra. Yo por lo menos no tengo conocimiento. O sea, con esto pensar en que Enciso en este mercado de pases se pueda mover de libertad es algo que se tiene que descartar, presidente. No era algo que nosotros buscamos ni necesitamos. Era la idea del club es no desprenderse de jugadores, al contrario. Pero de repente surgió, ¿verdad? Si de repente sale algo que es importante para el jugador, para el club, y en una liga interesante donde va a ir a crecer futbolísticamente, bueno, pues sí, uno escucha. Nosotros estamos abiertos a escuchar todo lo que digamos. Lo que pasa es que no tenemos la ventaja de que no tenemos la premura ni la necesidad de querer transferir en este momento, ¿no? Uh-huh. ¿A Libertad le ofrecieron o Libertad consultó por Silvio Romero, el delantero de Independiente? Estamos viendo varios jugadores, no solamente en el arco, también estábamos buscando un delantero, estamos analizando eso. Al no llegar Otálvaro, ese puesto de lateral, en el puesto de lateral por derecha, ¿va a continuar Iván Ramírez? No, ahí están Mayada y Piris. Se queda con lo que ya tiene en su plantilla Libertad en ese cupo entonces. Ya están entrenando luego ellos allá el grupo que está allá entrenando es que va a quedar. Los otros jugadores son los que estamos queriendo ver la posibilidad de transferir, de dar préstamos, ¿verdad? Para que puedan ir a movilizarse también, que pueden en otros equipos, ¿verdad? ¿Y en qué quedó lo de Riveros, presidente? El deseo de Garnero de contar con él, ¿eso se avanzó, se frenó, se estancó? No, pero por eso, como todas las cosas, era una conversación, ¿verdad? Yo no sé por qué la prensa se apura y saca, porque si manosea mucho el nombre de los jugadores. Él es un jugador profesional, tiene contrato con un club como Nacional, que es un club amigo. Salió la foto del jugador con la camiseta de Libertad, una camiseta de hace años. Yo creo que no, hay que ser más serio cuando se hace dar la información. Son negociaciones, conversaciones y nada más que eso. Pero siguen insistiendo, o sea, no es algo que ya quedó descartado para Libertad, no es algo que ya quedó al margen, ¿no? Y en la medida que pasen los días y no se concreta, cada vez se hace más difícil, porque el jugador está practicando ya en su club, está haciendo su pretemporada, y es lo que corresponde, ¿verdad? Sí, porque la consulta también le hacíamos a Douglas Martínez, directivo de Nacional ayer, y decía, en algún momento hasta podía dentro de la negociación entrar un intercambio, nos interesaba Blas Cáceres ya fue a Recife, entonces estamos abiertos, si Libertad quiere, abona lo que corresponde, entonces por eso la consulta también la trasladamos a usted. El problema, ellos querían contar con Blas Cáceres y nosotros lo queríamos dar a préstamo. La traba fue por el tema del salario que percibe el jugador. Mirando un poquito línea por línea, allí en el lateral por izquierda solo está Matías Espinosa.
y Zamudio ahora. ¿Ya con eso se cierra el sector izquierdo, lateral por izquierda? Y yo creo que es suficiente. Le tenemos a Cobo también, que estamos tratando de la forma de buscarlo. Mientras tanto, y si no, seguirán el club y quedarán con, yo sé, ya con Matías y con Miguel. Yo creo que está cubierta. Está correcto. Gracias, presidente, por este momento. Como siempre, ha sido muy gentil. No, cuando gusten, muchachos. Abrazo. Igualmente, un abrazo. Rubén Ditore, presidente de Libertad. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñembuí, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En MediLife queremos cuidar tu salud y la de tu familia. Por eso te ofrecemos descuentos de hasta el 75% en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo. Comunicate al 0982-186-386. MediLife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí con tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes sociales como Impaco PY. Apostale a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Apostá.la, apostá legal, apostá sin riesgo. 1324. Vuelve la tan esperada Semana Naranja de Tupí con descuentos increíbles en toda la línea electrónica. Hasta el domingo 16 de enero vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas, y todos los que compren hasta el 31 de enero participan del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022 más 100 premios. Comprá online las 24 horas en www.tupi.com.py. También llamando al call center 021-569-9000 o a través de todas las redes sociales. La gente sabe. ¿Sabías que el 75% del desgaste del motor ocurre durante el arranque y el calentamiento? En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralo en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Enseguida repasamos la lista de convocados de Brasil. Brasil será segundo rival de Paraguay en el siguiente combo. Cuídala tu vehículo cargando en las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Para más información comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas de 449.000 guaraníes. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Chocomer, respaldo total. Sobre el tema de la suspensión, sí, yo miré y yo hice una cosa que en Brasil es normal, pero tengo que me enterar que no estoy en Brasil, estoy acá. Pero en 6-7 meses que yo estuve acá, yo miré cuánto quieren perjudicar nuestro equipo. Y tranquilo, una competición aparte, no tiene nada que ver con apertura o con clausura. Pero si quieren me suspender, tranquilo, al final nosotros vamos a estar con la taza. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. Jan Fernández, en 6-7 meses que estoy acá, me di cuenta que nos quieren perjudicar. ¿Quién? Y así dijo Jan. ¿Y quién le quiere perjudicar? O sea, los árbitros. Estaba respondiendo sobre la sanción, y eso tiene que ver, qué sé yo, arbitraje, APF, no sé a dónde apunta, sí. Pero sobre la sanción era la respuesta. Dijo, no importa, en 6-7 meses que estoy acá, me di cuenta que nos quieren perjudicar y que me suspendan, la copa va a ser nuestra, algo así. Sí. Vos hace rato preguntabas si podía llegar a cambiar o modificar. Y hacer un poco más, cambiar a esta altura ya no. Yo creo que ahí ya responde, ¿no? O sea, no, su carácter no va a cambiar. La cuestión es que evite las tonterías, y lo digo directamente, que le puedan perjudicar. Él debería de hacer un mea culpa. Decir, no, debería. Sí. Eso es lo ideal. Ahora que lo haga o no ya es personal. Pero ese discurso de que quieren perjudicar o no. El único que le podía haber perjudicado el arbitraje, pero el arbitraje perjudicó a todos los equipos el torneo pasado, no solamente a Cerro Porteño, a todos. Nadie se salvó del VAR, del arbitraje, fue pésimo. Y no se hizo absolutamente nada.
Y no sé dónde está, ¿cómo se llama el presidente? El que era el árbitro. Elizondo, continúa, Elizondo. está trabajando. ¿Está por acá? Ahí sí, ¿En serio? hay capacitación bar. No le he en visto estos haciendo días. conferencia de prensa, nada. No, se borraron, no sé qué. No, Cerato, no hay Y conferencia, ahora la no se pretemporada de explica los nada. árbitros que están. Sí, están trabajando. Van todos los días a la oficina de la APF, hay capacitación, curso bar. Y hasta ahí, porque después a la hora de la verdad en la cancha sigue siendo lo mismo. Ojalá sirva de algo para lo que se viene. Inviertan bienes raíces en la urbanización Latania, en Campo 9, la ciudad con más desarrollo industrial del Paraguay, urbanización Latania, una zona exclusiva para tener tu negocio, casa propia frente a la terminal de ómnibus y a una cuadra de la ruta número 2, kilómetro 211, consultas al 0972-182-020, Latania, bienes raíces. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Asismed te brinda la posibilidad de realizarte los estudios de PCR y detección de antígenos para COVID desde el auto sin necesidad de agendar turno. Te esperamos de lunes a domingo en el Autolab de la Costa, en el estacionamiento al aire libre. Entérate más de nuestras redes sociales, @SismedPY, cuidamos de vos y de tu familia, Asismed toda la vida. Los amigos son un verdadero show y te conocen mejor que nadie, ellos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa, por eso te recomiendan la cocina Tokyo Dallas con el pacto de confianza NGO. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora el 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar, disfrutar y compartir. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. 13,29. Fíjate en los premios de CNT, en el Pozo Grandioso, una robusta pick-up Fiat Strada Adventure, más una lancha Fokker diseñada por la Porsche, 100 millones más un Volkswagen Gol 0 kilómetro en la doble chance, 700 millones de guaraníes más una Hyundai New Santa Fe en el Pozo Poderoso, y por número de cartón salen sí o sí 100 premios en efectivo, 3 generadores eléctricos cabinados y 2 automóviles Volkswagen Gol 0 kilómetro. Animate a soñar, CNT por solo 10.000 guaraníes. Sheporemoy. Tenemos la lista de convocados de Brasil para el combo de eliminatorias. Recordemos que Brasil será el segundo rival de la Albirroja el 1 de febrero en Belo Horizonte. Vamos línea por línea y vamos vendiendo también con Diego. Los arqueros primeramente, Alisson de Liverpool, Ederson del Manchester City y Weberton del Palmeiras. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680, las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresa a ibero.edu.py. Vamos a continuación con los laterales convocados a la selección brasileña. Dani Alves, nuevamente, de Barcelona, Emerson Royal del Tottenham, Alexandro de Juventus y Alex Telles del Manchester United. Estaciones Shell en todo el país, ya podés cargar los combustibles más avanzados en Asunción, Mariano Roque Alonso y Luque. Hay sorpresas y regalos para los primeros clientes. Llena el tanque con los mejores combustibles. Shell, volvimos, volvé. Zagueros centrales convocados a la selección brasileña. Eder Militão de Real Madrid, Gabriel Magalhães de Arsenal, Marquinhos que está en el Paris Saint-Germain y Thiago Silva del Chelsea. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes, que nos elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia, Movement That Inspires. Continuamos con la lista de Tite, los mediocampistas. Bruno Guimaraes de Lyon, Casemiro de Real Madrid, Fabinho de Liverpool, Fred del Manchester United, Gerson de Marsella, Everton Ribeiro de Flamengo, Lucas Paquetá de Lyon y Philippe Coutinho, que fue presentado en estos días en Aston Villa. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta un nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, urbanización Jardines La Tirá, con empedrados, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información, llamanos al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Delanteros, Anthony de Ajax, Vinicius Junior de Real Madrid, Rodrigo del Real Madrid, Gabriel Jesús del Manchester City, Mateus Cuña de Atlético Madrid,
Rafinha del Leeds United y Gabigol de Flamengo. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos reductores y elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpia bordes. Para mayor información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py o seguinos en redes sociales. Base, cuida tu diversión. Cada vez falta menos para llevarte la fabulosa camioneta Ceres 0 kilómetros. Recordá que en Electrovan, comprando cualquier producto de la marca Electrolux, estás generando cupones electrónicos para el gran sorteo. Ingresá a www.electrovan.com.py, comprá y te lo llevamos a tu casa. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear. Si tenés que elegir, Jorge, un equipo del campeonato pasado, obviamente a veces el título, el campeón te va llevando, te va estirando, pero desde lo futbolístico, el estilo que a vos te gusta, cómo se juega, cómo se trata la pelota, su manera de encarar permanentemente los partidos. ¿Te gustó el equipo de Chiqui? ¿Cuánto de ese Guaraní de Juguero también, digamos, está dentro de tu paladar futbolístico? ¿O algún otro equipo que de por ahí vos hayas visto y dijiste, no, tal vez no ganó muchos partidos, tal vez no peleó el campeonato, pero tiene un estilo que me gusta? Guardiola dice que los torneos largos son los que te marcan los equipos que son fuertes a la larga en la cantidad de partidos, y a lo largo del torneo que pasó, los dos que se destacaron fueron los que jugaron el último partido, tanto Guaraní como Cerro Porteño. Guaraní en esa primera rueda y Cerro Porteño en esa segunda. Me gustó más porque al final el profe Chiqui, muy fiel a su estilo, a un partido que eran complejos, lo jugó a su manera y fue fiel a su estilo, y de esa manera lograron el título de manera agónica, pero lo lograron. Se vio reflejado al final su manera de jugar. Entonces me quedo con lo de Cerro Porteño. Cuando se trabaja y cuando se nota algo en la cancha, no da lugar a discusión alguna, porque ayer hablábamos de esto, Jorge, aquí en la mesa, de los que vienen encarando esta temporada 2022 manteniendo una base y un estilo, y coincidíamos todos de que sacan ventaja Cerro y Guaraní justamente por eso, porque hay una base de trabajo, porque hay un estilo que los técnicos mantienen. Puede cambiar alguna que otra pieza, como en el caso de Guaraní, por ejemplo, algún retoque tendrá porque se le fue Florentín, que fue muy importante, ya no está Servio, pero ahí está esa idea impregnada. Y aquí hablábamos de Guaraní, de Cerro Guaraní en ese orden. Libertad, Olimpia, por lo que tiene como plantel Libertad, porque mantuvo salvo Roque su base Olimpia, y después en el campeonato pareciera ser que jugarse por alguien que pueda dar una sorpresa ahora parece complicado, porque Sol se está armando de cero, porque Nacional perdió muchos jugadores, y después que otro equipo pueda aparecer. Entonces coincidimos al final de que son entre los dos, Guaraní, Cerro Guaraní en ese orden, Olimpia, Libertad después, dependiendo de cómo terminan rindiendo y el trabajo de sus entrenadores, que por ahí viene la mano en cuanto al campeonato. Sí, exactamente. También lo tenemos ya a Libertad por infraestructura, por jugadores, por la calidad del cuerpo técnico que tiene. Y después tenemos el envío anímico de Olimpia, que en los mano a mano fue muy fuerte y le dio ese plus de lograr esos dos trofeos, que es un hándicap importante para este inicio también. No va a ser menos protagonista, considero, que con este nuevo cuerpo técnico, y también que se ganó un poco el cariño, el afecto de los jugadores. Tienen un plus interesante para que sea una competencia bastante interesante en este torneo. Yo no sé si a vos te va a sorprender, pero a mí sí me llamó la atención cuando Denis ayer, dentro de esos 4 candidatos para los que estamos en la mesa, lo puso bien por debajo de Libertad. ¿Y argumentaste, Denis? El cuarto, claro. Sí. Que una cosa es vos no tener ves todavía un equipo armado en Libertad. Una cosa es contratar muchos jugadores y otra cosa es tener un equipo. Hoy en día no tiene Libertad, no tiene equipo. Terminó no jugando bien al fútbol. Es más, no compitió para salir campeón hasta la última fecha.
y nosotros siempre esperamos mucho más de Libertad por lo que es Libertad, ¿no? Y volviendo un poquito, quiero tocar el tema de Guaraní. Ayer Pancho decía que Guaraní puede ser afectado en forma psicológica por el tema que perdió la final con Cerro Porteño. ¿Cómo se le escapó? Sí. ¿Cómo se le escapó? Y justamente ese, mira que Guaraní jugó bien ese partido contra Cerro Porteño. Fueron 5 minutos fatales nada más, pero la forma como encaró y cómo jugó, para mí ese partido fue muy superior Guaraní a Cerro Porteño. De la planificación, sí. Claro, deberían de quedarse tranquilos los jugadores guaraní, el cuerpo técnico, solamente que fueron 5 minutos fatales que pasó de todo. Pero golpea, Denis. Golpea, pero otra cosa es no estar a la altura de un partido. Guaraní sí los tuvo, y para mí, fue muy superior a Cerro Porteño en el juego colectivo. Si no era por Servio, Guaraní era campeón. Y sí, y por el arbitraje mismo también. Tendría que haber echado a Patiño, que hizo el gol. O sea, un montón de cosas que tenemos que analizar esos 5 minutos que pasó de todo, ¿no? Yo digo el tema de Guaraní. Más por serio. Voy también por allí. También serio, obviamente, el primer culpable, sí. Serio. Sí, a partir de allí se... Si no hacía lo que hacía Guaraní, también, ganaba 2-0 cómodo el partido, por cómo estaba dándose hasta ese momento. Y ahí quiero volver un poco a lo que contestaba Jorge, porque es cierto, Cerro hizo una gran segunda rueda, pero cómo esos 5 minutos pueden cambiar incluso el resumen de la temporada, porque si Guaraní salía campeón tenía mérito absoluto por consagrarse, y eso no iba a opacar el buen rendimiento de Cerro, pero no le iba a dar quizás ese realce con el cual terminamos en la opinión para el trabajo de Arce, porque vos sabés bien más que nadie, ser segundo en Cerro evidentemente queda totalmente tapado, y hoy nadie iba a estar hablando de qué bien que jugó Cerro la segunda rueda, no porque Guaraní iba a terminar siendo el campeón. Y cómo son esas cosas que cambian radicalmente la historia del fútbol en fracciones de segundo, porque si Guaraní sacaba ese último centro que termina en el gol de Patiño, hoy hablábamos de que Guaraní hubiese sido el campeón. Sí, coincido, nos quedamos con esa última imagen, con ese gol agónico y con el campeonato. Es indudable que fueron los dos equipos más parejos a lo largo del torneo, y también Guaraní, para llegar en esas condiciones, en esa segunda rueda principalmente, mucho se lo debe también a Servio, porque tuvo actuaciones interesantes. Hubo partidos en donde Guaraní por ahí sacó empates, pero en el trámite podía perderlo, y así como Cerro también, una gran segunda rueda, pero son detalles que hacen la diferencia. Y si recuerdan ese partido, el último, Fer que tiene el tercero ahí que pega en el palo, y era partido recontra liquidado, y hablábamos de otra cosa. Es así, son detalles que marcan la diferencia, pero por sobre todo Cerro tuvo la templanza porque estaba muy adverso, no solamente por el jugador menos, sino futbolísticamente 85 minutos fue muy superior Guaraní. Jorge, ¿pensás que se puede dar de vuelta esa diferencia entre los cuatro, donde por ejemplo Olimpia y Libertad quedaron muy rezagados en la tabla? ¿O te parece que va a ser mucho más reñido ahora entre los cuatro candidatos? Responde enseguida Jorge Martín Núñez en Fútbol a lo Grande. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales, ponete al día con tus cuotas y participa del sorteo de 4 fabulosos motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta las bases y condiciones en nuestras redes sociales, @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. La avenida San Martín es territorio Erimark, la avenida Eusebio Ayala como la avenida Mariscal López también son territorio Erimark, donde encontrarás accesorios de las marcas más poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos muchos más. Carga 95 octanos al precio de 93, jugado local y sumate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol, ¡vamos! 13:42. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Arrandarias a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor. Husqvarna, la marca con respaldo y garantía para tu motocultor. Compralo online en chacomer.com.py. Vamos a Manuel Ferreira, asesor financiero de Olimpia, cerca de los $500,000 el presupuesto
presupuesto en este momento de Olimpia. Es momento de actuar. Paraguay nos necesita. Si sufrís violencia, si te sentís amenazada, si tu vida corre peligro, siempre hay un punto Farma cerca tuyo con la que podés contar para pedir ayuda. Ahí tenés un lugar seguro. Pedí en mostrador tapabocas 37 y se activará en nuestro sistema un protocolo de alerta que comunicará directamente con la central telefónica del Ministerio de la Mujer. Tapabocas 37, palabras que salvan vidas. Daniel Pandolfi, presidente de Ferro, dijo: sí hubo un sondeo, una consulta, un representante por Tolosa Nacional. Ya no siguió la charla. El delantero podría ir a Gimnasia de Mendoza de su país. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres en Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este. Los sábados y domingos, llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la aplicación Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mil Empeño, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral, Concepción. Resfrío, congestión nasal, Mentovic ungüento, descongestiona, despeja y alivia las vías respiratorias. Quemaduras leves y picaduras de insectos, Mentovic ungüento, alivia y mejora. Es un producto de laboratorio Sindufar, ahora también en todos los Super 6 y Super Stock. 1343. Asociate al Club Sol de América a partir del 2022 con pagos mensuales y accede a todos los beneficios. Ubicada en zona privilegiada de Asunción. Para más información, comunicate al 370-712 o encontrarnos en redes sociales como @soldeamerica.py. Sol de América, tu club del verano. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, la mejor relación precio-calidad. Dijo el doctor Rubén Ditore, presidente de Libertad, sigue en la búsqueda de un arquero, de un delantero, y lo de Cristian Riveros. Está la negociación, está la posibilidad, no quiso andar en detalles, pero por ahora frenado lo de Cristian Rivero. Asegura la salud de tu familia con la medicina prepaga SPS. Elegí un plan que se adecua a tus necesidades y acceder a la mejor cobertura de salud. Comunicate al 248-8500. SPS, seguro abierto a todo público. Ducati, las motos italianas más fascinantes y potentes del mundo, en sus versiones Naked, Motorrad, Touring y Scrammer, con la mejor garantía de 4 años sin límite de kilometraje. Representa en Paraguay IMAG. Conocelas en el showroom de la avenida Boyani 7133, casi Facundo Machaín. Forever Ducati. Asado y fútbol Álamo, porque si es vino es Álamo. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Con el Sol Seguros podés sentirte protegido siempre, en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia y su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubrí la diferencia. Mañana 12:15 habla Guillermo Barros Esqueloto, la lista de los jugadores del exterior, la selección nacional esperando los partidos ante Uruguay y Brasil. Salud Protegida es un servicio médico integral que te ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Ligia Ayala, teléfono 319.000. Salud Protegida, disfrute más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus productos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en Facebook, Instagram, Control Feel Make Feel. ¿Cansado de goteras, filtraciones y humedad? Sika soluciona tus problemas y vos descansás. Sika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Kubitschek. Llámenos al 021-729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Todo lo que querés para tu hogar podés encontrarlo en IOIO y sin salir de tu casa. Ingresá a ioio.com.py. Heladera Midas 300 litros a solo 1.823.000 guaraníes. Reiterá Francisco López lo que planteaba. No, le preguntaba al profe Jorge Martín Núñez si es que considera cómo lo ve a Olimpia Libertad, Guaraní Cerro, si se van a despegar de vuelta, si va a haber un mano a mano entre dos o puede ser inclusive un cuatrinomio allá arriba en la tabla peleando hasta última instancia. Sí, indudablemente en los últimos torneos se ha dado esa peculiaridad de que está muy reñido y esos 4 equipos para mí son los que hoy en día por historia, presupuesto, van a estar peleando cabeza a cabeza, incluso muchas veces ya son clásicos otra vez entre ellos, porque ahí con algún empate o algún equipo que saque alguna ventaja van haciendo su carrera y camino al título, esa es la verdad.
¿Cómo lo ves a Julio Cáceres incursionando ya en el plantel profesional? Sí, una grata sorpresa, primeramente feliz porque le dieron la posibilidad, y también es indudable que te dan muchas veces la posibilidad, pero eso tiene que venir acompañado de victorias, y qué mejor manera de comenzar que ya logrando títulos. Entonces eso es muy importante, te da una espalda interesante, y como viene de conocer al plantel, fueron sus ex compañeros, por ahí eso facilitó bastante. Pero no es fácil, vos sabes bien. No, es indudable, no. Un equipo que ante el mínimo movimiento tiene una repercusión pero notable, Jorge. Categórico. Como te digo, es ganar, y él, por sobre todo, aparte de ganar, se dio la posibilidad en este fin de año pasado de lograr los títulos, y no es un dato menor. Entonces ya tiene un hándicap interesante, una espalda que van a pensarlo de otra manera. Ahora, con una pretemporada, veremos, ¿verdad?, todo lo que nos tiene preparado a nivel de cuestiones tácticas, estratégicas, y por qué no. Una grata revelación, me pone contento porque es importante que le den espacio a los jóvenes también. Olvídate de las filas y ahorra tu tiempo a través de Visión Digital. Podés pagar las cuotas de tu auto, el seguro médico y hasta la Universidad de los Chicos. Para más información escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Avenida Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de Mburucuyá Frutica. La más fresca combinación, es muy fácil de preparar y rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Mburucuyá. Ya conoces toda la línea de productos para el descanso de Super Espuma, desde almohadas y cubre colchones hasta juegos completos de somiers. Te esperan para que vivas más despierto, con 45 años de experiencia en el rubro del descanso. Acércate a los restores de Super Espuma o hace tu pedido al WhatsApp 0974 20 20 25. Super Espuma, viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Queda pendiente hacer el repaso de los juveniles que tienen a disposición los entrenadores, porque, como veníamos planteando, es un reglamento que ahora tiene como agregado importante la exigencia de los minutos. Entonces los técnicos tendrán que saber elegir ahora a los juveniles, tendrán que saber cómo, quiénes, para qué puesto escoger a los juveniles. Sí. Porque ya no es, bueno, vení vos, dame una mano, jugás un minuto, te saco y cumplo con el reglamento. Ahora el chico tiene que estar más tiempo en cancha como para que eso después se pueda Se cumplir. habla de ya inclusive un tiempo de 800 minutos, de una bolsa de minutos. 800 es la cifra, lo último, que se están poniendo de acuerdo. Que en realidad está aquí todavía porque va a haber reunión de la divisional, eso se eleva al Consejo Ejecutivo. Así es. Y ahí se va a tener la resolución. Pero la idea... Pero eso viene al caso de que la selección juvenil, ¿verdad, Víctor? Y sí, es preparativo para el año que viene, sí, porque el año que viene el sudamericano es con categoría 2003. Entonces por eso hacen su 19 ahora, para que esos lleguen en teoría potenciados a la selección sub-20, pero esa teoría en los últimos años no se llevó a la práctica, porque con reglamento Paraguay ya no volvió a pesar en sub-20, no volvió a llegar a un mundial de esa categoría, así que para eso por lo menos no sirvió. El machetazo ahora es el ahorrazo, más ofertas, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero en San Lorenzo. El machetazo ahora es el ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio a 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contactá con nosotros al 443-600 o visitarnos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mac, una herramienta más con su obra siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando del Amor y próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544. Rentamac.com.py. Richard Ortiz
Y recuerdo, Víctor, aquí en la mesa de fútbol a lo grande con Arturo, los compañeros llegaron a charlar con él estando en Ecuador, ¿verdad? Sí, estaba en la Serie D de Ecuador, exactamente. Y se suma el general Caballero de Mallorquín. Ah, el delantero, exactamente. El delantero. Sí, él, Pastoreo. él había saltado a la fama porque hizo, ¿cuántos? 6, 7 goles creo que hizo en un partido en Sudamérica de Pastoreo, partido de Copa Paraguay. Después se fue transferido a Ecuador, jugó en 2 clubes allí. Habíamos hablado hace poco con él, nos había contado que renovó a comienzo del semestre, en realidad 6 meses más o menos atrás, a comienzo del segundo semestre del año, y ahora retorna al fútbol paraguayo. Lo representa Daniel Machado. Sí, él tuvo un paso ya por la primera, jugó en el Deportivo Santaní, pero jugó muy pocos partidos cuando había fichado por ese club para la primera división. Y ahora tendrá su experiencia entonces con el equipo de General Caballero de Mallorquín. Con Upisa disfrutá de la nueva presentación de costillas de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Adquirilos en tu punto de venta más cercano y animate a salir de la rutina. Upisa, el momento especial en tu día. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultá llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos, toda una vida con vos. Shorty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar de un buen asado suena fuerte, y es Shorty Beef. Pasá por uno de los 18 salones de venta de la cooperativa Chortitzer Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Chortitzer. ¿Sabías que con Bancop y la AFD podés acceder a un préstamo para la vivienda con montos de hasta 1.200 millones de guaraníes a una tasa del 6,9% y seguro gratis por un año? Contactá con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Todo bien, Jorge, te vas a ir acostumbrando en estos días en la mesa. Sí, espectacular, de maravilla. Y cuando tengas que trancar, tenés que trancar como en la cancha, como claro que sí. Tiempo, Jorge, porque de eso se trata. Tal cual. Cambiar conceptos, ideas, opiniones, porque si estamos todos de acuerdo, pues medio que... Muy que güey. No sirve. Muy que güey. No sirve, cada uno con su idea, con su pensamiento. La gente, vos sabés que la gente está reclamando. ¿Qué cosa? Se olvidaron de los oyentes hoy, ¿cierto? Sí. Yo no me olvidé. La hora de Denis. El que reclama tiene razón. Se olvidaron los oyentes. ¿Le podemos echar la culpa total? Sí, Víctor. Algunos tiraron 5 mensajes seguidos opinando y cierto. Yo me olvidé de ellos. Pido disculpas a todos los que escribieron, sí. Dice un comentario sobre un tema que hablamos hace media hora atrás más o menos. El jugador de ahora ya tiene más... No, antes los jugadores respiraban fútbol 24 horas, todo el día sobre la pelota. Hoy ya no es así. Un tema que tocábamos anteriormente con Jorge Martín Núñez. Después hablan de nuestro campeonato es pobre, dice otro comentario, Alberto de San Lorenzo. Y habla del tema de que jugadores que descienden un año con un equipo, al año siguiente aparecen en otro equipo y es una rueda que gira más o menos en los mismos futbolistas. Nunca responden, hace tiempo escribo. Y si hoy pedimos disculpas, hoy sí me hago cargo del error de dejarlos descuidados a los aficionados del WhatsApp. Después, ¿quién es el 9 para Cerro? Preguntan. Otro comentario. Sobre la selección también opinaron un poco más temprano. Derlis González, Anthony Silva y 9 más. Tendría que ser la selección, dice Félix Pombero Galloso. Preguntan sobre los Romero, tiran comentarios sobre los Romero, si tienen que ser convocados o no. Vamos a ver una sorpresita o no mañana en la lista de Barros Esqueloto de los de afuera. Después esperaremos del plano local. Vamos a ver. Sí, y básicamente temas que ya hablamos mucho más temprano, por eso ahora estoy viendo todos los mensajes que tuvimos durante el transcurso del programa. Bueno, Víctor de acá ya va al aeropuerto. Su vuelo sale... Sí. Víctor ha perdido. Unos días, ya volvemos con todo la próxima semana. Merecida vacaciones, Víctor. O sea... Ya tiene su maleta, ya está en el auto, no tiene tiempo, pues acá vino preparado. Hace rato vi que le faltaba el bronceador, entonces fue rápido a comprar. Entonces está todo listo. Trajo la sombrilla, la silla. Sí. Cesarito te va a extrañar. No, hoy no se reportó hablando de eso. Hoy no, parece que está también en modo... Bueno, nos vamos, el reencuentro a las 18 en el extra de Fútbol a lo Grande a través de Noticias Paraguay y Radio Monumental. Con Jorge Martín Núñez, que se suma a la mesa, nos va a estar acompañando en estos días y es un placer charlar de fútbol, lo que nos apasiona, Jorge. Sí, muchas gracias por la invitación, vamos a estar hablando de lo que nos gusta, el fútbol. Bueno, a las 18 nos encontramos, Joel Filipe en controles, un placer, Diego, como siempre. Gracias, Fabián. Volvemos con el extra de Fútbol a lo Grande.
escuchas fútbol a lo grande. Si eres fútbol, tú vives fútbol, tú escuchas fútbol a lo grande. Vos entendés. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Cambia la manera de vivir, de cuidarnos, de estar en contacto. Cambia la manera de informar. Cambia la radio AM. Monumental AM 1080. Es Radio Futuro. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M. Monumental 1080. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Interfisa Banco. Nuevo horario de atención de 8 a 14 horas. Presentan Solo Noticias. 2 minutos. 13 horas 59 minutos en la República del Paraguay, 36 grados la temperatura actual en Asunción y el Departamento Central. Y la Dirección General de Migraciones indicó que 133.000 personas ingresaron a Paraguay desde Argentina. Las cifras son desde el 13 de diciembre hasta el 12 de enero.